Suscríbete a la Panterita. 11 horas con 29 en todo el país. Bienvenidos a Cardinal Deportivo. 11:30, ya 31 grados de temperatura, lunes feriado. Estamos a través de ABCTV hasta las 11:59. ¿Cómo te va, Ariel? Bien, Federico, ¿qué tal? Les saludo a todos. El instante ya con Dani. Hoy estaba escuchando con Vargas Peña. Hoy tiene que ser Pitbull. Sí. Pero escuché unos adjetivos. Porque hay gente que nos dice no fue tan así, pero la superioridad Olimpia ayer, en todo sentido, equipo, individual, lo táctico fue muy superior a Olimpia. Sí. Pareciera ser, Federico, de esos partidos, desde que Cáceres asumió la conducción técnica de Olimpia, una suerte de historia repetida y déjà vu en cuanto a la manera que se desarrolló el juego y la postura de cada quien. Fíjate que ayer los goles mismos. Ayer, no, claro, los goles. Ayer obligó, por ejemplo, a Arce a determinar que no se salga por abajo, claro, desde atrás. Y con todo eso. Era pelota larga, con todo eso igual. Eso no encontró la vuelta porque Olimpia, Olimpia fue, me parece, muy simplista en su propuesta de juego. No estoy diciendo peyorativo con eso, al contrario. Y con eso le bastó para neutralizar, como de un tiempo a esta parte ha neutralizado al Cerro Porteño. Un equipo que tiene demasiado huevo, juego físico, tiene una intensidad impresionante en la presión. Y yo le vi a Federico, inclusive a algunos jugadores de Cerro, impotentes ante las... no sabían qué hacer, cómo salir de esa presión, atropellados. De esa presión, desorientados, sin atropellados, claro. Así de sencillo. También hay que decir que Olimpia tuvo momentos de buen fútbol también, o sea, no todo es presión, claro. Atropellar huevo en el segundo tiempo hasta... Pero yo eso enfatizo, Federico, cuando Olimpia no tenía la pelota. Hasta los 10 minutos después del gol de Derlis, 20 minutos del segundo tiempo que Olimpia pudo haber aumentado. Coincidimos ahí porque te escuchaba esta mañana y lo decíamos con Dani ayer y con Bruno. Si era 3-0 no iba a haber ni un reproche. Claro. Y Olimpia en el segundo tiempo jugó corto también. Y cuando vos decís un equipo simple, sin ser peyorativo, porque la simpleza en el fútbol es un factor muy importante. Pero más difícil les dicen algunos entrenadores. Claro. Porque si vos te pones a pensar en lo que fue el ataque de Cerro, con Enzo Jiménez a la derecha, con el Pachi a la derecha, con Aquino un poco al medio y Brian Zamudio tirado a la izquierda, cuando estamos viendo la acción previa al gol de Montenegro, te digo, Cerro sin un hombre entre Salcedo y Mateo Gamarra, tratando de llegar de atrás, algo que nunca se dio. Entonces te das cuenta que lo que intentó Arce no salió. Y por el momento Aquino más atrás, Carrascal más adelante, Brian se tiraba, ahí vemos el momento de la refriega, que ya coincidimos que tuvo que haber seguido alguno más mérito para Carrizo que para Ale Silva. Para mí Ortiz incluso hizo más que Ale Silva. Pero volviendo a lo más importante, lo estratégico, realmente ese trío no construyó cosas, fue sin convencimiento, y Olimpia todo lo contrario. Cuando vos estás convencido del libreto que tenés y lo aplicás bien, se suele dar esta diferencia, porque ayer sorprendió al tirar a Derlis a la izquierda y Brian a la derecha, en el reparto de perfiles que hubo en la ofensiva, y Derlis, que juega bien a la izquierda también, pero venía jugando a la derecha, le hizo un lío tremendo a las espaldas del Beto, Patiño, Pulpito, que ayer jugó su peor partido en mucho tiempo. Parece, Federico, ustedes que estaban en cancha, que él quería jugar siempre sobre Patiño y después tirarse por el costado, porque quería ese mano provocar. Lo de Derlis, sí. Con la pelota lo buscaban en 6. Sí. Porque en el mano a mano es más fácil que Pulpito. Pulpito puede eso que vos le dejás y después ya lo tenés de vuelta. Sí. Aunque ayer... Ayer fue el peor partido. El peor partido de Pulpito, más allá de los errores. Hay una que Derlis le pone el cuerpo y cae. Acá todavía hasta Salcedo llegaba. Este fue el momento en el que Olimpia estaba para el segundo gol. Y eso sorprendió, Federico, lo que ocurrió al inicio del segundo tiempo, porque 10 contra 10, no puedo decir, no, ellos están con superioridad numérica, todo igual, y que Cerro, perdidoso y todo en el partido, ingrese con esa actitud, y parecía que Olimpia es el que tenía que levantar el resultado desde el desarrollo y la postura del juego, porque Olimpia fue el que le buscó y tuvo esos 10, 15 minutos donde dominó, y tuvo buen fútbol, circulación, llegada, hasta lujo. Acá atravesó de Pulpito, línea de 3 en ese momento Cerro. Sí. Pidi la Mota pesadísimo, realmente con muy poco ritmo todavía. Y eso es cuestión ayer Arce decía que la sobrecarga muscular de Pica era muy poco severa,
Pudo haber jugado, porque realmente Pírida, Mota y Carrascal como doble 6 ante un equipo que vos lo definís como atropellador, con un funcionamiento físico muy importante, era mucha ventaja. Acá otra, Derlis, Brian, Salva Jan, ya no sabía más qué hacer, mirá. O sea que ya se fue y partió todos los carteles después del segundo gol por el error. Y después cuando se fue, estaba abandonando el campo de juego también mucha rabia. El tema también, Federico, yo consigo... Esta fue la única de Cerro en el segundo tiempo. Nada, o sea, para poner como un buen centro, Oviedo que ganó, que entró desalmado, porque también hay una cosa, esta fue de Mateo Gamarra cuando yo estaba lesionado, casi hace penal, pero hay una cosa que le suele pasar a Arce, por eso muchas veces se habla de Arce cuando dirigen ciclos largos. Y es como que cambia y le hace perder la confianza del jugador. Hoy va a ganar los 3-9 que tiene Cerro y ni uno tiene confianza. Ni Moreno Martins, con todos los problemas, ni Alfio Oviedo, que hizo unos cuantos goles y perdió igual y es tercero, ni Brian Zamudio, que ayer hizo muy mal el primer tiempo, se rebaló, de esos rebalones que uno dice, ¿será que le pesa al partido? Porque era momento en que la pelota le tocaban, y realmente fue muy superior Olimpia, con lo básico, con un rally brillante, con Salcedo y Mateo Gamarra jugando un muy buen partido, el resto acompañando, Richard Ortiz como siempre gobernador allí de lo que tiene que hacer el equipo, porque cuando en el segundo tiempo se da el ole, toques consecutivos cortos, lo de Olimpia fue el momento que también dijeron, nosotros también jugamos bien al fútbol. ¿Qué tal, Dani? Bien, Federico, un saludo para vos, para Ariel, para toda la audiencia. ¿Hoy el tema de la...? Sí. Dejé justamente la flia. Una viandita. No, sí, es que dejé la flia ahí en la costanera. Sí. Después tengo que ir un evento de la comunidad. Claro, ¿Por qué 15 de agosto? Porque el 15 de agosto es el día de la independencia de la República de Corea. Y tanto, Ariel, que le encanta el tema de la historia. Mira, oye, qué coincidencia. ¿Sabes cuál es el tema? Sí. A ver. ¿Qué había ocurrido un par de días antes? 1945. No me diga. ¿La bomba? Claro. Y una cosa... Nagasaki. Claro. Y Hiroshima 6 de agosto. Exactamente. La segunda. Ajá, Nagasaki. Y una cosa digo en la otra. ¿Verdad? Por eso el tema de un pueblo, una cultura milenaria, pero que en materia de la República tiene pocos años. O sea, aprovechan el estado de destrucción de Japón yo siempre digo que hay esas coincidencias felices en el sentido. En ese momento, hasta ese momento ellos están bajo dominio. Claro, exactamente. Pero yo siempre digo en el tema de las coincidencias de los feriados. 1 de marzo, acá que se celebra el Día de los Héroes, allá el día del tipo de un grito sagrado. Y acá el 15 de agosto, Fundación de Asunción, entonces se aprovecha y están allí haciendo. Entonces dejé a la flia y después tengo que ir a hacer la conducción del evento ahí cuando empiece un poquito a las 13, pero bien. Y ayer me dijo, por ejemplo, Pato, que iba a ir con su familia también ahí a comer y bueno, le dije, qué bien. Y hay toda comida y todo eso, ¿no? Sí, están ahí en los stands ahí para vamos a perder tiempo, Ariel, el día se porta. ¿Vos estuviste ayer por acá? Pero hay mucho viento, Yo estaba mucho viento. Sí, viento sí hay mucho, Entonces yo tenía que venir a ver a los Peter Pan a la Chipa, pero no aguanté. Fue un día muy intenso por ayer y... Pero viste cuando salíamos dijimos que venía acá, estaba temprano. No, yo me hice un asadito tranquilo ahí, miré de vuelta al superclásico ahí tranquilo, pero salir ya. Pero vos sabés que ese es el tema, y no es que uno se quede, porque ayer cuando salíamos a la cancha con Federico decimos, qué bueno, mirábamos el reloj y era las 6:10, 6:20, ya era de noche, pero al día siguiente era feriado. Yo le decía a Fe, no me tengo que despertar temprano porque los chicos no tienen clases, no tengo que choferear, pero si vos tenés otra actividad para salir, ahí ya gastaste toda tu batería. Más para nosotros que tuvimos una jornada, o sea, desde el mediodía, también ese periplo para ingresar también a la cancha. Eso le digo Gabo de Peter Pan y todo eso. Bueno, no puede estar ayer porque para usted era feriado, pero para mí no. Hoy había que estar temprano a la mañana, claro. Acá dice, ¿por qué Ariel Lichú está tan elegante? Porque Dani está conduciendo, se está escuchando un evento, y Ariel porque ya viene elegante de la mañana. Acá el raro soy yo en el tema de la pilcha. Y volviendo un poco a lo que yo coincido, yo creo que uno entiende el tema de las repercusiones, y cuando porque ayer por ejemplo en transmisión y también lo escribía, yo denominaba como una paliza táctica.
Y mucha gente, por ejemplo, puede preguntarse, pero ¿por qué paliza si fue 2-0? Si tampoco es que Jan fue figura. Yo cuando hablaba de la paliza es cuando vos maniatás, y a los adjetivos que ustedes citaban, que Ariel veía en la pantalla, en el semblante de los jugadores de Cerro, o con Federico veíamos en cancha, es un equipo impotente. Porque vos mirás el historial y lo que está recontra demostrado, sin importar lo que ocurra en el clásico de la vuelta, que es el último del año que le queda, es que Cáceres le tomó el pulso a Arce y Arce no sabe qué hacer con Cáceres. Porque vos agarrás el historial y el que siempre cambió y hasta se fue de su esencia fue Arce. Aquel mediocampo en la Libertadores, aquella postura en el famoso partido del 25 de mayo. Ayer hacíamos el historial y el partido que se pierde era el menos importante, de parte de Olimpia digo, el partido de los suplentes. Y ayer hasta Arce dijo, no, yo no recordaba un partido donde Jan haga saque de meta largo del principio al fin, pero el famoso ni así, porque el que no le encuentra la vuelta es el que quiere cambiar, y hasta dice, no, pero tu esencia, y con tu esencia perdiste aquella vez, no, pero con el mixto perdiste aquella vez, y ayer querían jugar a otra cosa. Jugaron sin 9 en algún momento porque Zamudio jugaba más por la banda. Sí, entonces fíjate que le buscaron la vuelta y nunca. Estábamos hablando que lo de Brian podía ser también para la presión en la salida de Cerro. Y la primera vez que con la dupla titular y con Carrascal, con Patiño, Pulpito y con Carrascal no sale jugando desde el fondo. Y hablo incluso de partidos contra Peñarol, contra Colón, partidos internacionales también que ha tenido Cerro. Lo de Palmeiras, aparte, ¿verdad? Aquí me dice el doctor Rodney Martínez, amigo, dice, a ver... recomendado el bibimbap y bulgogi y pollo frito coreano si va al evento de Tun. El doctor el pollo frito coreano que tiene gracia, doctor Martínez, sí, maneja, sí. ¿Qué tiene el pollo frito coreano a diferencia del picante? No, está el picante también, pero el frito es normal. Después tenés los que gustan un poco más saladitos, después está el picante, pero o sea, hay una forma de fritura y... O sea, el famoso, es tan mal que lo diga yo, ¿verdad? Pero ¿qué presas tiene? ¿Qué presas? Viste que algunos te fríen la pechuga, todo, pechuga. Una de mis debilidades, descubrí en Sudáfrica el pollo frito porque era lo más occidental que había para comer, pero no tenía dulce. Después ellos le ponen dulce a todo. Claro. Y era riquísimo y a partir de ahí ya... por eso en materia de pollo frito, es más, en Estados Unidos también, meca del coronel, sí. Hay algunos que dicen, no. Es como que descubrieron el café europeo los que tomaban el Starbucks, algo así, entonces... entra fuerte y... No, por eso, o sea, yo te digo, está mal que lo diga yo, ¿verdad? Pero hay orgullo en el tema del pollo frito, y ¿sabes qué? Acá allá en la zona del mercado, otros grandes consumidores del pollo frito, que son justamente los de la colectividad boliviana, sí. Ellos en esos lugares así medio under, vos sabés que encontrás, a veces encuentro paisanos y encuentro a los bolivianos. Porque saben y dicen, no, ellos ahí en La Paz. Los bolivianos de La Paz mandan y ya me he dado un hambre y no voy a comer nadie. Después de Fabio Martín. Fabio, mira, ahí está Fabio con el se llenó el pollo frito y terminó, hermano. Había un jugador que se llama Lancidey y es re mal. No, bueno, pero el doctor sabe, veo. Sí. No, porque repito que la comida coreana se está imponiendo. Sí, de a poco. Y volviendo otra vez a lo que hablábamos, viste que ¿cuándo fue? La semana pasada había gente, no, pero se volvió muy light, que esto, que lo otro. Ayer me parece que fue el partido del famoso cara a perro. Y vos sabés que después se me vino a la cabeza, y creo que fue, porque me parece, mira un poco, recién empezó el partido y cómo se están tratando la zona de Enzo Jiménez, Tito Torres. Y los colombianos también. No, pero ellos no protagonizaron la jugada donde... O sea, Enzo con cierto histrionismo no hizo expulsar a Tito. Claro, aquella vez que Enzo hizo el gol de sombrerito. Claro, y o sea, después lo echan a Richard. Yo me acordé de eso también. O sea, yo creo que... Porque hay una primera donde Tito rechaza y después Enzo va y hace... Es más, después Claudio Aquino va y como que le reclama diciéndole, metete en el juego. Y el otro dice, no, fíjate la marca.
Y Tito ahí estuvo firme. O sea, cito nomás ese incidente y después me vino a la cabeza. Como que no. Porque yo creo que también en el tema de la intensidad Olimpia le ganó en todas a Cerro. Y en una en transmisión, digo, mira un poco ahí el tema del duelo de los colombianos. Otálvaro va y, porque Olimpia estaba jugando mejor que Cerro, ya estaba 1-0 el partido. Medio que le toca la cabecita a Carrascal. Y Carrascal estaba caliente, no quería saber nada y le empuja. Y marcábamos con Federico que era un poco la descripción perfecta de cómo estaba el partido. Del que se sentía superior y era superior. Y el que quería tomarse su revancha, porque agarremos solamente las declaraciones de Claudio Aquino. En la conferencia era, este es el partido donde tenemos que ver de qué estamos hechos. Y cuando se baja el huevo, vamos a ganar. O sea, Cerro no lo tomó a la ligera este partido. Hasta Juan José Zapán se fue. Pero no, ayer se fueron todos los dirigentes. Al llegar los jugadores hablaron de venir a ganar. Cuando se le habló, pensaba que esta puede ser tu revancha, le dijeron a Claudio, dijo ojalá, para dar respeto a lo que había sido aquel clásico en la olla. Vamos para adelantar al hincha de Olimpia opina, al hincha de Cerro opina, ¿sí? El hincha de Olimpia opina, el hincha de Cerro opina. En cuanto a los materiales que nos traía Fabio, están en ABC TV para ver un poquito las reacciones totalmente dispares. Obviamente van a poner cuando esté el hincha de Olimpia. Está, arrancamos. Jaque Derli. Otra vez, demasiado champán. Sin palabras, no puedo hablar. Impecable Olimpia, carajo, Olimpia campeón. Fácil, regalado. A mi suegro, don Carlos, felicidades. El baile, siga el baile. ¡Aguante, Cerro! Derli, inatajable. La figura, Brian, mi jugador. Grande. Aguante, Brian. Resultado que queda corto contra equipos chicos, hay que salir a buscar el partido, no podemos refugiarnos. Para vos aquí no que dijiste que iban a dar muerto. El poeta del gol. Le puso 2 a su hijo. ¡Vamos, Olimpia! Terminó la práctica, a su casa. Despacito. No puedo hablar, estoy muy feliz. Jugó bien el equipo. ¡Aguante, Olimpia! Jugó muy bien, planteó bien, yo creo que planteó bien, el gol tempranero no hizo bien, está para campeonar, espectacular. Un lindo triunfo Olimpia y el público se comportó de la perfecta manera, 10 puntos. Le costó Derli a la que Cerro. Y bueno, es el triunfo que necesitamos, era lo que esperábamos esta fecha, es el partido bisagra, yo creo que a partir de ahora Olimpia tiene que enfocarse, seguir ganando, seguir jugando. Le hicimos callar a esos cerritas. Aguanta Olimpia el mejor. Aguanta Olimpia 2-0. Espectacular, buenísimo, vinimos a Ciudad del Este y llevamos con 2-0, espectacular. Valió la pena, partidazo Olimpia. Una alegría para la gente que viene bien. Ganamos, le pasamos encima y vamos a ser campeones. El mejor Olimpia del país. Le hinchamos a todos los cagones de Cerro. Es culpa de Cerro. No jugaron bien, tenía miedo. ¡Vamos Olimpia! ¡Campeón! ¡Olimpia campeón! ¡Olimpia campeón! ¡Cátedra adentro y fuera de la cancha! ¡Cátedra adentro y fuera de la cancha! Felicidades, increíble. Le ganamos la cancha, le ganamos la grada. Una fiesta terrible. Bien, Julio César, sólido el equipo, contundente. Vamos, Olimpia, carajo. Vamos, Moreno, Martín, más lo que pegarle a la mamá, Moreno. Vamos, Olimpia, que somos los mejores del mundo, que aguanta Olimpia. Vaya borracho de mierda. Podrido de vos, chiquiarse, podrido tu sistema de juego. Fracasa, pack, te llenes de hijo. Sangre, Dios mío, no podemos jugar así. Esto es Cerro, vamos a poner huevo. Los jugadores tienen que poner huevos. Están en Cerro, la madre. Andate, chiqui, será. Hay equipo, pero vos no sabés hacer el equipo. ¿Qué Enzo Jiménez? ¿Qué Enzo Jiménez, andate de Cerro. Cáncer todo en Cerro, Enzo Jiménez. Chiqui Cagón, vamos a jugar. Un punta, Chiqui Cagón. De Cerro, la buena y la mala, aguante comando. No se le ande, planteó mal, chiquiarse. Aguante Cerro, che bravo. Chiqui Cagón. Vamos Cerro. La buena y la mala, aguante el Cerro, la plaza Capiatá. El cambio técnico no es la solución, papá, el cambio técnico. No hay actitud. No creo que por el técnico, pero si no hay actitud. Aguante, No puede darse un delantero, hijo de
Cerro. Sí, importante no puede. Aguante Cerro, rápido. Cerro, hermano. La buena y la mala. Pero pongan huevo. Chiqui, andate a la... Andate chiqui. No tiene pre. La buena y la mala. Cerro, la buena y la mala. Piri y Amota son hijo de p***. Andate a la... Bueno, qué fuerte, ¿eh? Fuerte en el festejo de Olimpia, fuerte en la desazón el hincha de Cerro Porteño. Jugadores apuntados, el técnico apuntado. La dirigencia no apareció ayer en el... Porque la dirigencia debe decir la pucha. Lo trajimos a Moreno Martins. Yo estaba pensando ayer en eso. Ayer Moreno Martins era el segundo suplente. Porque, a ver, entró el equipo titular con Brian Zamudio, entre comillas, de 9. El primer cambio que hace Chiqui es Alfio Oviedo. Y Moreno Martins entra después con Pica Lucena cuando se quiere cambiar todo el tema de la línea de 3, o sea, jugar 3-4-2. Y justo ahí. Claro, pero lo que decía Federico, el tema de Moreno Martins, que fue la gran apuesta del año, hoy es el segundo suplente, o sea, es el tercer delantero en un partido clásico. Yo creo que también es una postal de cómo ha sido un poco el año de Cerro, de más a menos. Y si vos agarrás, vos decís, no es la misma persona. De la conferencia casi combativa de Arce ante Nacional a lo que fue la conferencia de ayer, donde hay una especie de resignación, bastante sentido, bastante tocado, pero vos agarrás el rendimiento contra Nacional, el rendimiento de ayer, y vas a decir, sí, este es un equipo que viene mal. Decíamos que en cada triunfo tenía su pero. Y en Olimpia lo que marcábamos, el desafío de ahora en más, mirándolo del campeonato, es jugar el resto del torneo como si fuese un clásico. Porque me parece que este plantel con Julio César Cáceres demostró que en los clásicos se siente muy cómodo, sabe cómo juega, sabe lo que juega, sabe neutralizar al rival, algo que no sabe hacer Cerro, pero que después tiene sus bemoles en los otros partidos. Cuando le hacen lo mismo, cuando aplican la misma receta que ayer contra Olimpia es el tema. Pero yo creo que ayer, por ejemplo, también, porque en este del famoso triangular, y mira que ayer si no era por Camacho, hoy estaríamos hablando del nuevo puntero, pero como que se comprimió todo. Como que Libertad no es que lo esperó, pero le madrugó rápido en Tuyucua. Libertad le pegó Sí, por eso. un paseo en ese primer lapso con Merlini tirado a la derecha, descarga rápida hacia esa zona. Ahí está lo de América Libertad, justamente. El gol de Osuna. Sí. Acá está el gol de Melgarejo. Debilidad en el arquero Ojeda. Y así terminaba el primer tiempo. Y el golazo de Roque. Mira el cronómetro. Ya estaban por entrar, minuto 34. Ojo con Libertad. Que viene haciendo 4 también, ¿no? Qué poder de fuego tiene de mitad de cancha para arriba. Y casi siempre los mismos nombres decimos. Lorenzo, Tacuara, Roque. No, y Roque que la segunda parte del campeonato pasado físicamente estuvo muy bien y ahora arranca físicamente otra vez bien. Ahí está Tacuara. Y después Roque. En 2 fechas juegan Libertad Cerro, ¿no? Y ahora es Libertad Cerro Nacional. Guaraní. Ahora es Libertad Nacional. Claro, Nacional Libertad en el Arsenio Orico. Sí. El domingo tiene la particularidad que se va a jugar en el Arsenio Orico y después en cancha de Cerro. Sí. Pegados los 2 partidos. Va a haber 4 hinchadas ahí. Y mira que si Olimpia gana en el este del país, se pone como puntero. Puede ser puntero. Y puede sacarle rótulo de momentáneo si se da una combinación de resultados al día siguiente. O sea, claro. También para dimensionar, porque escarbando otra vez lo que fue el trámite del partido, ese inicio del segundo tiempo, el famoso, si no sabía el marcador, iba a creer que Olimpia estaba perdiendo. Y si sabía el marcador, iba a creer que era el partido de vuelta de un partido donde Olimpia necesitaba marcar un gol para ganar la serie, forzar los penales, porque fue tan superior Olimpia en el inicio del segundo. O sea, en el primer tiempo es el famoso ejecutar el plan. O sea, todo lo que preparó Cáceres salió bien con los movimientos de Derlis, la titularidad de Brian, la titularidad de Mateo Gamarra, lo que hizo Gómez ahí junto a Richard. El retorno de Fernando Cardoso. Totalmente. Gol de clásico. Otálvaro ayer marcando fue muy bueno.
realmente ganó mucho mano a mano, sacó pelota, cruzó dentro del área. A mí me dedicaron ¿Quién te dedicó a Ariel? No, acepto, un poco grosero, pero yo dije acá que aquí no iba a marcar diferencia porque Otálvaro siempre suele tener problemas en la marca. Pero ayer fue uno de los puntales y de los puntos Lo que pasa es que altos de... ayer el que se movió ahí era muchas veces Brian. Y ahí le daba mucho agua. Brian no tiene cintura como Aquino. Pero primer tiempo Aquino también no es que le ganó. No. Pero vos sabés que incluso había tanta falta de coordinación que hay un pase de Carrizo para Aquino que le pega a Brian Zamudio. O sea, estaban los tres juntos. Estaba marcando ayer con Nani en el primer tiempo todavía. Como Cerro ataca con mucha gente en poco espacio. O sea, hay 5 jugadores de Cerro que están pegaditos. Entonces se anula el espacio entre ellos mismos, ¿verdad? Y vos vi el ataque de Olimpia, el ataque del gol, por ejemplo. Cardoso en un sector, Ale Silva en el otro sector, Derlis a la izquierda para agarrar el pase de Ale Silva y Montenegro entrando. O sea, en muchos metros hay 4 jugadores pero que hieren, agreden. El tema es Cerro también Cerro se cierra, se anula a sí mismo. Y eso se agrava más cuando no tenés un 9 más tradicional. Porque el que debería ser el 9 también como que se entusiasma entre comillas para participar del juego y lo que termina haciendo es bloquear. Porque esa jugada que vos decís como que le queda medio atrás a Carrizo y Carrizo después le pide disculpas. Sí. Como no era mía, pero yo que ya que estaba allí en el tráfico. Acá miran el gol Olimpia de vuelta. ¿Cuánto contra cuántos son y cómo sacan diferencia? Sí. Ahí fíjate Carrascal cuando, no sé qué le pasa, lo mira a ver después cuando quiere arrancar, obviamente que no lo va a alcanzar en velocidad. Muy pasivo el equipo de Cerro. No, por eso hablaba del tema de la intensidad. Sí. Y en el segundo tiempo, o sea, si en el primer tiempo fue la ejecución del plan, en el segundo tiempo fue tan aplastante el inicio, esa jugada de lateral de Tito Torres, y allí me parece que también cuando decimos los técnicos tienen el día a día su ventaja. Vos sabés que entre Derlis y Brian tenían un entendimiento que yo no había visto entre Derlis y Paiva. Entre Derlis y Paiva era como que se tenían que mirar una vez más para confirmar ese movimiento. Y en el comentario digo, hasta parece movimiento sincronizado, de nado, porque uno iba, el otro salía y viceversa. Por eso Chiqui, creo que a los 6 o los 7 ya llama a Pica y a Moreno Martins. Porque cuando vos volvés de un entretiempo, vos te imaginás un partido, y a los 5 minutos le destrozó ese guión a Arce Cáceres. Por eso mete ese doble cambio. Porque lo de Oviedo por Zamudio era, bueno, Brian jugó mal, metamos a otro 9 de mayor movilidad, pero que no haga ese trabajo de ir a la raya, que se meta allí. Y después cuando vio que Olimpia estaba mucho más cerca del segundo, allí Chiqui, o sea, cuando un técnico cambia rápido después de un entretiempo, es la aceptación de que se equivocó. Porque si no, vos harías los 3 cambios del entretiempo. El tema de Cerro de que pasó con aquel clásico 0-0. Lo que vos decís, Federico, que se junta mucho el equipo de Cerro en un espacio corto, es cierto, pero no había gente que rompía. No tenías un Lucena, por ejemplo, el Cerro siempre quiso jugar así, ¿verdad? El que salió campeón en el 2020, el año pasado, pero había gente que te sorprendía de atrás. Y el tema también que cuando ganó Cerro los costados, es cierto, solo Brian a veces en el área, pero tampoco llegaba un volante o cerraba el volante del costado que está externo, que está en oposición a la jugada, porque no siempre porque uno juega con un delantero no va a meter mucha gente o va a llegar con mucha gente, claro, con poca gente, depende del acompañamiento que tenga. Y ayer el funcionamiento, porque siempre se dice no por tener 2 delanteros, eso ya es algo cansino, ya verdad que muchas veces repite el técnico de Cerro cuando le preguntan. Y de hecho Cerro con un punta jugó mejor, claro, con Churini y con lo que Boselli. pasa que ayer, por ejemplo, los 2 centros buenos de Cerro que fueron pasados lo encontraron a un hombre. Una fue Gabriel Báez, que no tiene oficio para definir, y tardó, y el otro fue pasado y no había nadie, que eran jugadas. Después las otras eran jugadas todas previsibles. Por eso Salcedo y Gamarra hicieron un gran partido, pero con la simpleza de marcar nomás, de anticipar, un equipo que tardaba para dar el último pase y que tenía 5 jugadores cerca de la media luna. Entonces eso le facilita la cosa al rival. Ese gran desafío de Arce, de volver a encontrar. Pero además, Federico, también un equipo la manera importante, en que se termina, la manera en que se terminan los centros. Muchos centros metió Cerro. Sí. ¿Cuántas, por ejemplo, se hicieron bien? Hasta aquí con ABC TV, muchas gracias, arranca noticiero. Y ¿cuántas jugadas de centro? Aquí no ayer mal en los centros. Yo marco 2, por eso marqué 2, que sobrepasaron a Otálvaro, pero que no pudo aprovechar. Uno Báez porque le costó mucho parar la pelota, no tiene oficio. Y la otra la agarró Aquino y metió la pelota hacia atrás y
rechazó Olimpia, pero en la gran materia para Cerro que persiste en la actitud de tener la pelota, de atacar, es volver a encontrar el camino, ¿verdad? Porque nos quedamos con los últimos 20 minutos del primer tiempo contra Sol América y todo el segundo tiempo, y después no. Yo estaba escuchando hoy que vos estabas haciendo el análisis del nivel, y para mí el único fue Sol América, porque contra Ameliano lo encuentra en un momento mucha agresividad, pero en el primer tiempo también había tenido problemas en Ciudad del Este, ¿verdad? Y está el tema de lo que tiene que ver con Tacuarí, que sabemos todo cómo se dio ese partido, el partido con Nacional y lo de ayer. Entonces hay una gran búsqueda, porque los niveles son malos. Los tres que ocupan el doble 6 no están bien. Piri Damota muy lento, Carrascal es aparentemente lento, y Pica Lucena dice con problemas físicos, que ayer entró con mala cara. Yo no sé hasta qué punto eso también. Y después está el tema de quién es el 9. Decía Gerardo Figueroa también, Fernandito Romero, sí, también tuvo su minuto de fama, como dicen, contra Colón, contra Colón, y después un partido más aquí, y después desapareció y no está ni en el banco. Y Jiménez Ovelar, que ayer entró Fernandito ya con el partido totalmente echado en cuanto a lo que era la victoria de Olimpia, y no pudo hacer más nada. Y en el caso de Olimpia me parece que va a tocar muy poco a partir de hoy de lo de ayer, porque sí, Montenegro y Derlis para este sistema tienen un rendimiento muy importante. Montenegro le sirvió el gol a Derlis la semana pasada ya, cerrando el partido contra Meliano. Ayer Derlis a Montenegro se buscan y realmente se encuentran bien, tanto en lo largo como en lo corto, y los dos son muy verticales. Volvieron bien los clasiqueros. Claro. Está bien, Torres, está bien, Fernando Cardoso, está bien, Gómez, sí. Un gol clásico. Sí, está bien el tema de mantener después con los otros, ¿verdad? Pero yo creo que el jugador Olimpia se da cuenta ahora que no sé si está cerca el título, pero que es más candidato, un poquito más candidato que en la apertura, donde el freno fue muy intempestivo y perdió de 12 puntos, perdió 10 y se quedó afuera. Me parece que ahora que no tiene copa debe mentalizarse al menos como para tener el tipo de partido de ayer. No, por eso te decía, o sea, yo creo que la mentalidad y la tarea del Olimpia pasa por jugar todos los otros partidos como vienen jugando los clásicos. Porque, a ver, uno entiende que se supone que los rivales se van a encerrar, y eso le ha costado a Olimpia. Pero, por ejemplo, ¿quién reemplaza a Alejandro Silva? ¿Lo va a mandar a Hugo Fernández para jugar por derecha? ¿Va a insistir con el tema del sub-19? Porque, quiera o no, en 2 partidos no utilizó, justamente contra Libertad y contra Olimpia, para lo que significa la realidad de Julio. Pero después, estos partidos fueron los que lo sacó de la apertura. Porque vos agarrás y vos decís, en la primera rueda, en el triangular, Olimpia había hecho 4 de 6, empató con Libertad y le ganó a Cerro en la olla. Pero después eran los famosos partidos contra Meliano, Resistencia, Nacional. Esos son los partidos. El plantel cansado, distraído, claro, y otra cuestión. Porque vos recién hacías el tema del fixture de Cerro, que no, pero el Sol era el único más o menos. Pero vos agarrás en el tema del Cerro y Olimpia, agarrás a Tacuarí, y Cerro le ganó a Tacuarí sin merecerlo, pero le ganó, y Olimpia, inclusive mereciendo ganar por lo que hizo en el primer tiempo, se cayó en el segundo tiempo. O sea, yo creo que esos baches más mentales que futbolísticos son los que tienen que subsanar para estar allí como candidato al título. Porque, repito, ayer Olimpia jugó su mejor partido del torneo. Vos agarrás y decís, ayer Olimpia consigue su 4º triunfo en 6 partidos, y los otros 3 triunfos, siempre había un lapso donde vos decías, pero acá, a ver, el gol sobre la hora de Paiva en el primer tiempo, salvo lo que era un primer tiempo discreto, malo. Contra Guaireña, bueno, como el equipo se durmió luego de la ventaja con un hombre de más, y Brian tuvo que meter ese cabezazo. Contra Meliano, hasta el penal, que acá después debatimos largo y tendido. Voy a agarrar el triunfo ayer, y no hay un pero, desde el primer minuto hasta el último. Y yo creo que, fíjate que el gol de Brian es una pelota recuperada. O sea, Cerro estaba tan obsesionado a
evitar esas transiciones que tantos daños le había hecho a Arce el equipo de Cáceres. Igual Fernando Cardoso roba el balón y genera esa contra para el gol de Brian, y después ya era el manejo, el control, y en el segundo tiempo no es que se limitó al control. Yo creo que esa parte también es un poco una diferencia en relación a lo que había pasado en el semestre anterior con el 2-0, pero ahora el desafío pasa un poco a encarar los otros partidos como lo hizo ayer. Edgar, ¿cómo está? Buen día. Bien, Federico, buen día, saludos a todos. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Exbri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. ¿Estás buscando mejorar todo lo que tenés a tu alrededor? Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, el lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Ahora, ¿sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos ochi, botifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos ochi para todos los gustos. Somos riquísimos productos ochi, el gusto es nuestro. Ayer metimos el besito picante, qué rico, che. Recaudación del Superclásico. Nos pasaban recién, agradecemos 327.980.000 guaraníes. 327.980.000 guaraníes. 9.620 boletos canjeados. 5.185 boletos comprados. Y 700 boletos para el público visitante. Repetimos entonces: 327.980.000 guaraníes, la recaudación del clásico. Voy a sumar en instantes cuánto ingresante, 9.620, 5.000, 14.000, 15.000 y piquito, 15.300, 15.400 ingresantes. Vamos a tener la cifra exacta después, pero repetimos entonces: 327.980.000 guaraníes, un poco más, ¿verdad?, de lo que se pensaba cuando en un principio se iba a canjear casi todo. Yo creo que, o sea, ahí tiene más que ver que han habido socios quienes no canjearon sus entradas, porque vos estás diciendo que se vendieron más de 5.000 entradas. Claro, por eso. Entonces, o sea, acá era el tema de cuántos socios van a estar allí para uno y cuál iba a ser el remanente. Ahí ya con esos números ya consolidados habla un poco de que hubo mejor recaudación porque había disponibilidad de tickets, claro, para los hinchas. Fíjate que para 15.000 tickets, 5.000 ya es una buena cantidad de 5.700, porque el público visitante pagó también. Hay mucha gente que nos está escuchando desde el exterior, igual en este feriado. A ver, nos estaban escuchando de Florida, de Fort Lauderdale también. A ver, quiere ir a mirar. ¿Se permite mascota en el evento de la Costanera? Dice. Sí, seguramente. No, claro. No, de hecho, o sea, tenés toda la costa, por allí si no tenés nada que hacer, igual está en la parte, es un sector cerrado nomás, claro, pero acceso libre. Como para recorrer un poco, claro, porque mucha gente va a estar hoy recorriendo la Costanera. Sí. Saludo a Gaby España por su cumple, escuchando desde Florida. Nos escuchan desde Argentina también, feriado aquí también. El tema de... ¿En Argentina hay feriado hoy? Y feriado largo porque mañana, no, el miércoles se recuerda a San Martín, al general San Martín, entonces capaz que le pegaron el fin de semana largo. Vamos a tener Francisco Arce dijo ayer en un momento de la mística. Sí, que Olimpia ganó con la mística. Mira un poco, sí. Oigo muchos hinchas que estaban.
enojado por eso. Llámale a Fruto y pregúntale si no vale la pena pagar por verles. No sea oportunista. Hoy te escuchaba también a vos, Ariel. Estuviste bien hoy cuando dijiste el tema para el medio paraguayo, mucho, sí, claro, sigue siendo mucho. Por más que haga cuatro por partido. Ayer a la hora del partido no funcionaba la radio web. En Argentina también es feriado. Fue de poder tratar los goles de Olimpia. Sí, vamos a tratar en instantes. Un saludo de Málaga, España. Excelente programa. Saludos a la gente de este feriado, este 15 de agosto. Asunción del Paraguay, capital de mis amores. ¿Ayer estuviste la noche por aquí, Ariel? No. Pero no te preguntaste. No estuve. Hubo mucha gente, ¿eh? Sí, pero el tema de la jornada del lunes es normal y tenemos hasta las 23. Sí, porque ayer, después, con ese calorcito, hermano, el sábado, ¿no? Sí, pero sabemos que los efectos podrían ser complicados al día siguiente. Los efectos ulteriores. Sí. Salud y abrazo de San Petersburgo, Florida. Florida. Sí, claro. Saludos de New Jersey. Qué bien. Saludos de King Lee. Llámale a Cardona, porfa. Ayer habló un poco Cardona. Estamos escuchando de Argentina en Monte Grande, Buenos Aires, seguramente. Feriado también viviendo por allí. Ciudad del Este, ¿cuándo está habilitado Mateo en Cerro? No, Mateo no va a estar habilitado en Cerro Porteño. Mucha gente de Ciudad del Este. O sea, el feriado es a nivel nacional, Ariel. Sí, claro. Por más que sea por más Asunción igual. Saludos de Mochado. Más ciudades. Que ahí la gente la gente de Ciudad del Este puede decir, ¿no? Porque que ellos el 3 de febrero festejan. El 3 de febrero acá no, ¿verdad? Entonces digo, ya que es como que no, usted ahí en Asunción, pero al ser la capital y madre de ciudades. No, ¿sabe lo que voy? Viste que hay una dependencia de lo que es acá todo normal, no dice acá. Por eso. ¿Qué dicen? Acá todo normal, no dice. Por eso yo tenía. Pero no creo que, por ejemplo, la municipalidad o. Claro, pero yo te voy, por ejemplo, vos comerciante, para Brasil es un día normal, y vienen ahí de los acoleiros hasta. Que va a decir, no, oye, fundación allí de Asunción. El mercado mismo, muchos negocios están abiertos. Hasta ellos se quejan porque le obliga al municipio a cerrar los 3 de febrero. ¿Verdad? Que ellos quieren trabajar el 3 de febrero. Porque es un día muy importante. Desde Seattle también, gran saludo. Saludo de San José, California, pero este tiene San José de los Arroyos de ser, hermano, ¿no? 098. Sí, saludo de Mataderos, sí. Hoy aguante Olimpia Chicago, le ganamos al Gallito hoy, Chicago contra Deportivo Morón. Mira. Es un partido bravo, clásico ahí del oeste de Buenos Aires. Deportivo Morón tiene una cancha hermosa, estaba viendo a través de reloj. Hola, Fede, Ariel, Dani, desde Santiago de Chile, les escucho también. Es feriado de que no sé qué. Saludos, dice, de Santiago de Chile. Ayer se dieron con todo Zambrano y Benedetto en el clásico contra Racing. Saludos de Pilar. Sí, se habló mucho porque el peruano volvió con la cara roja. El rostro, en el rojo. Tiempo, ¿verdad? Déjense de comer, la comida más rica de Corea es el bulgogi. ¿Bulgogi se pronuncia? Sí. ¿Qué es que tiene el bulgogi, Dani? Y es es carne medio condimentada, medio dulzón, carne vacuna. Yo no soy amigo del agridulce. No, ni siquiera agrio, medio dulzones. Sí, por eso, dulzón, para el que tiene el paladar del asado, claro. sal gruesa, no. Pero, viste que se va neutralizando un poco el paladar y, claro. A mi señora, por ejemplo, le gusta y no admite que a mí no me gusta. Pero esos 2-3 platos que los muchachos ahí citaron son los más exportables. O sea, los más exportables, ¿verdad? Está bien. Después están los consumos internos que... Claro, que otra vez un poco más... Como ocurre con cualquier... desde la música hasta las películas y en la comida. Está el hardcore, ¿verdad? Como más duro, más... Y después está es más pop. Para los muchachos. Claro. Sí. No le vas a tirar thrash metal al primero que quiere saber más o menos. Bueno, tirarle pop, ¿verdad? Entonces, ponle Morrissey, algo lindo. ¿Qué más cantidad de mensajes está escribiendo la gente? Y lo que ustedes marcan en el tema de lo de Ever Aquino con la expulsión, o sea, reafirma un poco lo que ayer comentábamos. Yo creo que Pachi debía irse. Y creo que con el famoso medir la temperatura era busquemos a quién podemos echar en el otro equipo para compensar. Y creo que el VAR le habrá dicho, espera, de todo esto. Y ahí hasta me parece que habrán dicho, bueno, Ale Silva no es un
peso pesado. ¿Por qué, no? Pero yo por eso te digo... Para mí de Richard Ortiz hizo mucho más que con esa llave inglesa que lo llevó a Apache casi contra Cáceres. Le agarró una llave de tipo... Pero para mí fue eso, o sea... Baez también hizo algo similar. Pero, pero por eso, o sea, sí. En vez de hacer, bueno, van a jugar... Porque si tu parámetro es por lo que hizo Ale Silva, tenía que terminar 8 contra 7. Pero yo creo que era dejarle 11 contra 10... Entonces para mí fue una injusta. Fallo salomónico, ¿verdad? Claro, pero mirando desde lo netamente objetivo. O sea, si viste el criterio de cuidar el espectáculo. Hasta uno iba a decir, no le amonesta a ninguno Olimpia y amonesta al Apache nomás. Pero por todo lo que después se generó, y yo creo que Carrizo sí hizo méritos para ser expulsado, y para mí era lo sumo una amarilla. Y yo creo que, o sea, Ale fue elegido como conejilla de India. Ahí para decir, no. En la trifulca se metieron todos, por eso yo no puedo dejar que uno quede en ventaja o el otro quede en desventaja, para entender que yo pensé que la televisión tenía que iba a mostrar que el VAR iba a mostrar algo más, algo de cero, algo así, una patada que no se vio, pero después porque agarró y pero bueno, estaba claro que era una suerte de negocio, así entre comillas, para sobrellevar el partido. Hay otro que negocian para cuidar el espectáculo, como decís, y definitivamente esa fue la actitud de Aquino, de manera que no haya después cuestionamientos y siga todo igual, todo parejo. Pero coincido de que si vamos a tomar como parámetro lo que hizo Alejandro Silva, mínimamente 2 más hubiesen sido expulsados. Yo lo que quise ver es la actuación de Juan López en la tribuna, que no pude ver. Me imagino cómo habrá, capaz que estuvo en el medio del povo ahí. Sí. Porque terrible. Saludos de San Ignacio, acá en Santiago de Chile, feriado 15 de agosto, es el día de la Asunción, la Virgen María, saludo a la ciudad de Valenzuela, familia Obando. Mucha gente esta mañana en el Mercado 4, muchas ventas. Aquí también saludo de Barrio Jara. Hoy es feriado en Hernandarias, día de la Virgen de la Asunción, patrona de Hernandarias. Le estoy escuchando desde Seiza, Argentina, Hugo. Un gran saludo, Hugo, para la zona de Seiza. Saludos de Utah, territorio olimpero. Fede, por favor, no diga más que Chiqui es el mejor técnico del fútbol paraguayo. Saludos de Ciudad del Este. Saludos, Fede, a todos desde New Jersey, aguante Cerro. Le estoy escuchando del estado de Utah, Jorge Rolón. Hola, Fede, Bruno le hizo la gran radio a Jan, le durmió en este feriado. No. El tema de los perros de Jan. Bueno. Es como Chiqui contra Cáceres acá, eso. Sí. No. Vamos con Edgar y después tenemos audio, vamos con las conferencias, ¿sí? Con Deli González, Julio Cáceres, Miguel Cárdenas, Francisco Arce, Juan Patiño. Hoy hay fútbol. Saludos de Wellington, Florida, José Godoy. Mucha gente de Estados Unidos está escribiendo. Y veo que hay una concentración de San Paulo, en el Yokohama, Dani. No, eso ya es el otro lado del mundo. Un bar de Yokohama. Saludos al bar de Capiatá, saludos de New York. Saludos de Santiago de Chile. Feriado igual. ¿Qué dice una concentración, Norne? No, que hay una concentración de audiencia en el estado de la Florida. Porque ahí estaban diciendo, y nuestra audiencia, porque citaste a uno de New Jersey, uno de Seattle, pero ahí veo varias ciudades del estado ahí de donde está Miami, Orlando, ahora el imperio de Disney. Bueno, y el de Yokohama ahora ya madrugada del martes. Exactamente, de Cerro del Guairá. Bueno, un saludo a toda la gente que nos escucha desde la capital, por supuesto, desde el interior y por supuesto también desde el exterior, a veces el Cardinal Deportivo. Estamos con Edgar y después vamos a la conferencia, vamos a estar presentando justamente a la gente. Acá en Buenos Aires también es feriado, sí, exactamente, lo de José de San Martín. Edgar. Día Pechugón, el domingo 21 de agosto, por la compra de 2 pollos al espiedo de tu pollería o roticería preferida, te podrás llevar un bolso térmico de regalo. Pechugón, deliciosamente natural. Lo más nuevo de Forestac y Bronco Sport 4x4, el todoterreno para tu día a día en el campo. Llamata Perú Villal para agendar tu test drive. Bronco Sport, creada para todoterreno. Llamata Perú Villal 021-603-100. Estar cerca de tus clientes y ofrecerles la mejor conexión en tu negocio.
negocio es lo que impulsa tu crecimiento. Por eso elegir la conectividad de Go Business con la mejor cobertura para tu empresa te conviene mucho más. Con atención especializada todos los días del año y el respaldo del mejor equipo, Tigo Business, conexiones que impulsan. Para la previa del After Office, para ese chef que llevas dentro, para el cumpleaños de los más pequeños, los Panchos o Pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos o Pizza, juega con todo. Campaña Yasabex, Bucalex, garganta irritada o toseca, Yasabex, Bucalex, menta, cherry, miel, eucalipto, ahora con nueva imagen y la calidad que Yasabex, Bucalex, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte con su médico. Un producto de Laboratorios EMPA, división de Confarsaeca. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas con un préstamo personal. Viajas a donde quieras ir, grandes beneficios y con mínimos requisitos. Con la app Solar 24 horas, tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py. Redes sociales @Financiera Solar. Llámanos o whatsappeanos al 218-8000 o al asterisco 76527. Con Financiera Solar sí se puede. El poderoso antigripal Gripsil día y noche alivia los síntomas de la gripe como el dolor de cabeza, la fiebre, la congestión nasal y muchos otros. Gracias a su acción analgésica, antifebril, descongestiva y antialérgica, la gripe se rinde con Gripsil día y noche. Gripsil es de venta libre en farmacias. Lo mejor es de Kinfa. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Derlis González, la figura de este clásico. Pienso que lo primero era ganar de local y acercarnos a la punta, y creo que lo hicimos terminando de una gran manera el partido, y bueno, esperemos seguir de esta manera ahora a pensar en el partido del sábado. Era un partido estratégico, lo planearon así con Julio Cáceres desde el inicio del partido. Sí, todos clásicos sabemos que es difícil. Nosotros en la semana ya nos mentalizamos porque sabíamos que estábamos obligados a ganar más de local y para seguir peleando el campeonato. ¿Era consciente que en la etapa complementaria ibas a tener más espacio para el contragolpe de Derlis? Sí, la verdad que sí, es que siempre en equipo trabajamos eso cuando el rival sale más a proponer, y bueno, se pudo dar en el espacio eso que para poder definir el segundo, y bueno, esperemos seguir de esta manera como te dije. ¿Qué significa para el grupo este triunfo? No, algo muy bueno, anímicamente nos va a dejar de la mejor manera para encarar el siguiente partido y esperemos hacerlo de la mejor manera de vuelta. La verdad que estamos muy contentos del partido en general, de la forma en que encaramos, de la forma que planteamos, de la forma que jugaron los muchachos. La verdad hicieron un gran mérito, jugamos como teníamos que jugar y gracias a Dios lo ganamos. Julio, era un poco el plan que previeron justamente jugar a la pelota larga para Derlis González y que lleguen los demás futbolistas como para acompañar, caso de Brian Montenegro, caso de Cardoso. Bueno, la verdad que nosotros, como había manifestado en la semana, nosotros siempre tratamos de no salir mucho de lo que nosotros venimos desarrollando, trabajando y siempre buscando también alternativas según nuestros rivales, ¿verdad? Yo creo que tanto Derlis como Brian era lo que nosotros también queríamos de ellos. Son jugadores de mucha jerarquía, son jugadores rápidos, hoy demostrar también su inteligencia a la hora de jugar, porque no es solamente correr y correr, sino ser inteligente también a la hora de jugar, y la verdad que lo hicieron bien. Yo creo que en general no solamente puedo marcar individualmente a mis jugadores, sino hicieron un gran trabajo y es muy meritorio lo que se hizo. A nivel personal, dirigiste 7 clásicos, ganaste 4. ¿Qué te genera esto? Lo que me genera siempre es satisfacción y mucha alegría, ¿verdad?, de poder volver a ganar un clásico jugando en casa con nuestra gente. La verdad que es un sentimiento único y eso también se lo transmití a los jugadores, ¿verdad? Jugando en casa venimos con una contundencia bastante buena y es importante y hay que seguir así, de la misma forma, más que nunca ahora después de este triunfo también enfocarnos en lo que se viene, ¿verdad? Porque esto es partido a partido. Ustedes saben que nosotros tuvimos un traspié en el campeonato la vez pasada y se generó muchas cosas que creo que no merecían tampoco los muchachos, pero esta es la reacción y la capacidad de los jugadores que tenemos. Bueno, allí estaba Julio César Cáceres, antes de Derlis González. Vamos a hablar con Miguel Cardona, presidente de Olimpia. Don Miguel, buen día, le saluda Federico. Felicidades por lo de ayer. ¿Cómo está, Federico? Buen día a todo el equipo cardinal. Sí, contento con lo de ayer, ¿verdad? Como sabemos, era un partido clave, Federico, un partido bisagra, un partido
delicado, ¿verdad? Veníamos, fíjate, 2 fechas atrás, estábamos a 6 puntos el puntero, estábamos en un momento que era un poco delicado, sobre todo al empezar un campeonato, estar a 6 puntos con 4 fechas, y era un momento delicado, teníamos que hacer un cambio de timón, un cambio, y bueno, se dio una serie de partidos, ¿verdad? Vino lo de Colonial, que nos ayudó anímicamente, después lo de Ameliano, y ahora lo de Cerro Porteño, pero igual tomamos esto con mucha moderación, Federico, porque el triunfo no es definitivo y el fracaso tampoco no es fatal. Acá lo importante es seguir luchando, ya lo dije, nosotros no podemos garantizar campeonatos, pero sí tenemos que garantizar una lucha en cada partido, y que vamos a salir a defender nuestra historia, y con eso me pone satisfecho, porque para mí la actitud y el esfuerzo es algo innegociable, porque ambos son el resultado de la voluntad, y la voluntad depende de uno mismo, y con el tiempo se convierte en hábito. El fútbol es contagio, Federico, como uno juega y pone la actitud y el esfuerzo y cree en sí mismo, se contagia y se crea así un círculo virtuoso. Y también a la inversa, ¿verdad? También a la inversa, cuando te vas hacia atrás, te viene todo hacia atrás, es muy mental esto. Y acá para tener éxito en el fútbol, tenés que tener plantel o tenés que tener motivación. Ideal es tener ambos. O sea, que hay que ir batalla a batalla. Sin el próximo partido, sin ganar el próximo, pelear el próximo, esto tampoco no tiene mucho sentido. Aquí la clave es el partido que viene. Hemos ganado un partido importante en nuestra casa, en nuestra cancha, como le dije ayer a los jugadores del partido, nuestro territorio. Tenemos que hacer pesar acá. Tenemos que hacer valer lo que es nuestra casa. Nos jugamos a lo deportivo. Sacrificamos cerca de 500 millones de guaraníes si nos íbamos al defensor. Entonces nos jugamos a que nuestros socios, que nuestra gente, que nuestra cancha nos juguemos. Que hacer una fiesta para uno, como ayer fue una fiesta. Que el olimpista esté contento en su casa. Y hace cuántos partidos venimos ganando para uno, no se ganaba más. Creo que ahora hace 10 fechas que venimos ganando. Eso es porque hacemos pesar, queremos, y ese es el Olimpia que queremos, un Olimpia que haga pesar su localidad, que luche, que demuestre que en su casa es peligroso. Eso a mí me pone contento, Federico. O sea, es lo que creo que los jugadores entendieron, transmitieron, y hemos hablado mucho antes de la semana, no solamente ayer, durante la semana me reuní con los líderes del grupo, después con Julio, con ellos otra vez ayer. Estamos hablando de que es un momento que tenemos que salir entre todos juntos, ayudarnos entre todos, con nuestra fortaleza y nuestras debilidades, y que la única forma de nuestra debilidad es aplacando y entre todos ayudándonos. Nosotros venimos un equipo que nos puede contratar, Federico, mira la adversidad, mira lo que estamos luchando, y esto es una de las cosas que más contento me pone, Federico. Hoy cumplo 10 meses de presidencia, y digo, ¿dónde está el Olimpia, mi Olimpia? Estoy muy contento, ¿dónde estamos? ¿Cómo estamos? De aquel club que tomamos 10 meses atrás, que estaba en bancarrota, un desorden, demandas aquí, demandas allá, hoy estamos ordenados, nuestros jugadores están mucho más en paz. Y hoy vemos un club mucho más firme, que sabemos que nos espera un momento muy difícil. Momentos difíciles, pero que estamos en el camino, hemos ordenado ahora lo de Berlis. Fíjate lo que es para nosotros, es un 60% de nuestra demanda FIFA. Cuán importante eso es para nosotros, cuán importante también eso. Todo eso suma de que estamos en el camino correcto y que vamos a seguir por este camino. Teniendo un norte claro, no haciendo caso a los ruidos, sino que siguiendo hasta nuestro norte, y vamos a ir ordenando, vamos a dejar el club que queremos, en lo deportivo, en lo financiero y en la infraestructura. Acá en 10 días estoy haciendo la cena en los palcos, y después estoy haciendo la cena con aquellos socios que quieran venir a terminar de ayudarnos a solucionar estos temas de FIFA. Porque Olimpia tiene que ser cada vez más competitivo, y para ser competitivo, tanto a nivel local como internacional, necesitamos a veces poder contratar jugadores de una manera inteligente y racional y con recursos económicos. Hoy no podemos contratar a nadie. Decime, ¿quién equipo de fútbol paraguayo está en la situación de Olimpia no puede contratar ningún jugador? A veces uno se olvida. Ayer Cerro tenía 4 jugadores que contrataron los últimos 6 meses. Moreno Martín, Carrizo, ¿cómo que se llama el otro? Brian Zamudio. Y nosotros venimos, por suerte se venció los préstamos de estos jugadores y pudieron reforzar de una manera Huguito Fernández y Brian Montenegro, dijimos que no se vayan, que nos vuelvan a renovar, y con eso estamos luchando contra toda adversidad. Entonces esa es la mayor satisfacción, y ayer ver a la fiesta al pueblo olimpista contento no tiene precio. Presidente, antes que nada felicitaciones, ya que hiciste un poco el recorrido desde tu asunción,
Recuerdo que cuando todavía ni siquiera eras presidente, pero ya eras un poco el hombre de confianza del plantel, cuando fueron a la Nueva Olla, a ese clásico del clausura que coincide un poco con los clásicos de Cáceres, que también coincide un poco con tu mandato. ¿Dónde crees que...? Yo ya era presidente. Sí, pero viste que después en noviembre se hace la famosa asamblea. Sí. Y ese partido creo que fue ahí en octubre, pero ya se sabía que vos eras el que iba a ser el sucesor. ¿Por dónde pasa esta muy buena racha positiva en los clásicos que tiene una connotación diferente, que es el famoso partido aparte? Porque ya marcaba un poco la dificultad que tienen ustedes desde lo que es el fichaje, contrataciones, pero les ha ido muy bien en los duelos contra el tradicional rival. ¿Dónde crees que radica el mérito y la explicación para esto? Y bueno, yo creo que es una conjunción de todas las cosas, ¿verdad? La verdad que creo que sobre todo nuestros jugadores entienden la importancia de esos partidos claves. Soy un convencido, y les dije a ellos, que ustedes somos los mejores puesto por puesto, el mejor equipo del Paraguay, puesto por puesto. Si vos ves ayer lo que a mí me pone muy contento, ¿verdad? La Gastón en el arco, un Checho, o un Tucu, un Saúl, un Mateo como viene creciendo, Tito, que tanto lo critican, pero el mejor lateral izquierdo del fútbol paraguayo, Richard, el mejor mediocampista, Marco Gómez, a pesar de que está Huguito Fernández lastimado, Marco viene y suple tranquilamente, Fer Cardoso, Ale Silva, Brian, que viene y que te desgasta y te destruye físicamente, ahora Derlis, que es superlativo, ¿verdad? Y después los cambios, o sea, nosotros dije que tenemos un plantel excepcional en el fútbol, es cuestión de que uno vaya creyendo y confiando y ir trabajando, ¿verdad? Yo estoy convencido de que eso, ¿verdad? De hablar mucho con ellos y que ellos son los mejores y que tienen que eso plasmar y que, bueno, el fútbol viene altibajos, tenemos que ir disminuyendo ese altibajo. Olimpia quiere ver, tiene que ser más competitivo y más sólido. Y la verdad que hablamos mucho, ¿qué te puedo decir, Dani? Mucho hablamos con el plantel, hemos hablado esta semana ante el partido, hemos hablado otra vez ayer en el vestuario, y estamos con eso, luchando contra las adversidades. Y te agarro de esta premisa positiva, que es un hecho fáctico, para preguntarte, ¿qué crees que le falta al plantel para que juegue el resto del torneo como si fuesen los clásicos? Porque bien marcaste en tu respuesta anterior que si en Mallorquín no se gana, o sea, sin ser muy dramático decir no sirve para nada, pero matemáticamente va a ser otra vez un juego de cero. Entonces vos lográs la Supercopa, después lo que habían hecho en el Apertura, pero como que bajo tu administración en este plantel no fueron los duelos directos, sino que los duelos entre comillas contra los rivales accesibles, donde al equipo le ha costado. ¿Por dónde crees que pasó y qué crees que se tiene que mejorar y sostener para que en Mallorquín se vea el equipo que se vio ayer? Y tiene mucho que ver todo, lo psicológico, lo emotivo, lo deportivo, esto es un todo. Acá tenemos que trabajar entre todos, cada uno tiene su función y su área. Los jugadores tienen que hacerlo su parte, el cuerpo técnico tiene que hacer su parte y los directivos nosotros nuestra parte. Todos tenemos que hacer para que se cree, como te lo dije, un círculo virtuoso. Cada uno tiene que hacer su parte y sobre eso trabajar. Acá no hay secreto. Esto es un proceso de mejora continua, de trabajo constante, de donde hay errores y mejorando. Y se tiene que, los grandes equipos no se forman de un momento a otro, sino que trabajando y aprendiendo de los errores y viendo qué se tiene que hacer. Y nosotros, yo voy a estar monitoreando paso a paso si se van cumpliendo las cosas y si se hacen lo que se tiene que hacer. Obviamente a veces es muy difícil en los partidos menores la motivación, entonces sobre eso tenemos que tener la inteligencia de ver cómo motivar a los jugadores que no se contienen los partidos digamos que no sean con los clásicos directos, y hay que trabajar sobre eso, hay que usar la creatividad, hay que usar todo lo que uno pueda al alcance. Este es un campeonato muy complicado, muy duro, muy difícil, y bueno, acá no hay que regalar nada, hay que luchar desde el minuto 1 hasta el final, y esa concentración a veces cuesta,
Pero no hay otro que concientizando, hablando, trabajando en el subconsciente, repitiendo hasta el cansancio, entrenando, cómo se entrena, cómo se juega. Es así, entonces eso es lo que esperamos todos. Presidente, ¿cómo analiza lo que ocurrió en cuanto a lo que tiene que ver con las expulsiones en el Clásico? Y yo ya dije, voy a presentar una nota mañana, hoy porque ese día no presentamos, sobre el tema de Silva, que nosotros consideramos que no es justo que se le haya expulsado. Vamos a pedir una revisión de eso. Ya, van a intentar hacer que se deje sin efecto la expulsión, la suspensión. Y vamos a plantear nosotros unos videos con nuestras imágenes, con todo eso. Vamos a cuidar los derechos, porque consideramos que no es justo lo que le pasó a Ale. Él se defiende, él no ataca nada, él trata de defenderse, lo viene una carga, o sea, no. Y hay varios en esa misma situación, en un trajín de un momento donde todos se están tomando el cuello y la remera. No sé por qué le echan a Ale. Presidente, hace un par de fechas como que había mucho cuestionamiento, por lo menos desde un sector a Cáceres. Siempre hubo una convicción en cuanto a su trabajo, y preguntarte si Julio en un momento dado puso su cargo a disposición contigo. No, nunca puso su cargo a disposición conmigo. Yo soy una persona que me gusta mucho la estabilidad. Fíjate, el año anterior, si vos revisás, creo que Olimpia cambió 6 veces de técnico. Sí. Yo el mismo técnico que tomé lo sostuve hasta hoy. Y lo sigo sosteniendo porque es el proceso. A mí me gusta el proceso, el trabajo permanente, porque nunca el éxito es casualidad, es consecuencia de un proceso serio, ordenado. Y tenemos que llevar de esa manera. No dejarse llevar muchas veces por las pasiones, por el existencialismo, si sale algo, o sea, hay que sostener. Y bueno, pero sabiendo también que esto es fútbol, y que el fútbol uno rinde examen final de forma permanente, y que tenemos que ir apretando partido a partido, y que Olimpia es un equipo muy exigente. Las exigencias son muy grandes. Pero eso lo hace bien, porque eso significa que tenés que estar en una mejora permanente. Presidente, ¿cómo va lo de la asamblea extraordinaria para el 7 del próximo mes? La asamblea extraordinaria es, vamos a hacer primero una extraordinaria la que estamos haciendo. Claro, extraordinaria. Sí, una extraordinaria. Que era para el tema de la emisión de bonos, ¿no? Exactamente, y justamente ahora tengo, mira, el 23 estoy haciendo una cena en mi casa con algunos socios claves. Y ahí es donde vamos a saber realmente quiénes son los que van a ayudarnos en este momento vía una emisión de bonos que van a tener un interés. Acá no se le regala plata al club. Es una emisión de bonos que van a tener un interés, pero que la ayuda a salir de esta situación de poder ser más competitivo. Para ser más competitivo, Olimpia tiene que poder contratar algunos jugadores clave en algunos puestos clave si queremos salir a ser competitivo a nivel internacional, sobre todo. Si no, es muy difícil. Y para eso tenés que tener la posibilidad de poder contratar. Entonces, eso para mí es determinante, y eso está fijada exactamente ahora, no me acuerdo en el momento la fecha, pero esto es la que se quiere hacer, la extraordinaria, y después se va a hacer la ordinaria. Pero la ordinaria también van a hacer este año. Este año, esa es la idea. Y esa es donde se ven los números del balance de la gestión del anterior presidente. Así mismo, así mismo. Pero en esta extraordinaria... Ahora lo más importante es nuestra extraordinaria. Claro, por eso. Y en la extraordinaria, presidente... Esa es determinante para nosotros. Claro, porque allí es donde ustedes podrían... Puedo emitir bonos, y puedo hacer que vengan estos socios expectables que quieren ayudar a ayudarnos a salir de esta situación de la Olimpia. Claro, y allí la idea es juntar el capital para poder levantar los otros casos y ya estar totalmente liberados para la contratación en la próxima temporada. Esa es la idea. Ojalá que logramos. Si bien hay algunos que creo que tenemos unas dobles sanciones, pero vamos a hablar con la gente para solicitar este tema, porque tenemos 6 o 7 casos que tenemos ventanas cerradas. Vamos a limpiar esto, y Dios mediante vamos a pedir ahí a la FIFA también esta atención especial. Don Miguel, nos pasaban hoy al mediodía 327.980.000 guaraníes la recaudación de ayer. Qué contento me pone. La verdad. Supera lo esperado, ¿verdad? Supera lo esperado. Yo esperaba que me iba a 150 millones más o menos, porque casi todo era canje. Claro. Yo sabía que si me iba
al Defensor iba a estar cerca de 800 millones. Dejamos de ganar 500 millones, pero nos jugamos a esto, a lo deportivo, a jugar en nuestra cancha, en nuestra casa, y que sepa el socio que cada vez vamos a priorizar más nuestra cancha, para que quieran comprar los palcos, para que se sientan partícipes, que el socio va a ser cuidado. Estamos cerca de 15.000 socios, vamos a llegar a 30.000. Bueno, ya porque hubo mucho ida y vuelta, pero para confirmar, el partido se juega en Carenrí la próxima semana, ¿verdad? Así mismo, vamos a estar ahí, Dios mediante. También es una fiesta ir al interior, a mí me encanta. ¿Qué querés que te diga? Olimpia había ganado ahí un partido muy celebrado, fue 2-0 perdía primer tiempo. Perdíamos 2-0, sí, estuve ahí sufriendo, después dimos vuelta. La verdad que esto es una fiesta en la ciudad, es una cosa espectacular. La verdad que el fútbol tiene que ir también mucho al interior, es muy lindo. Se siente un ambiente diferente. Los de Ale Silva repasaron bien las imágenes, don Miguel. Y está mi equipo técnico haciendo eso. Está mi equipo técnico haciendo eso. ¿Cuántos clásicos ganó ya Miguel Cardona? Mira, no quiero decir 4, gané de 6, gané 4. Empaté 1. ¿Ayer había premio triple? Había. Bien. Está bien. Pero no es el premio. No, pero siempre ayuda. Así la verdad. Sí. Nunca hablamos antes del partido. Al terminar el partido, sí. Ajá. No, ellos saben que el premio doble. Para terminar, como hicieron lo que hicieron, vamos a hacer premio triple. ¿Cuándo pagan eso, don Miguel? Sí, esta semana, Dios mediante. Esta semana. Estamos tratando de cumplir con nuestros jugadores siempre. Gracias por el tiempo, como siempre. Gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias. Chao. Miguel Cardona, presidente de Olimpia. Casa Imperial, 60 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. También insumos de tapicería de la mejor calidad de precio, cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de gomas. Casa Central Herrera, 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguiros en Facebook e Instagram, @Casa Imperial S.A. Jardín Paraíso Cementerio Privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicios de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Wonder, la marca brasilera líder en herramientas ahora en Paraguay. Trabaja con la calidad que te mereces, que nunca te falte las herramientas Wonder. Encontralas en ferreterías y en los e-commerce más grandes del país. Representa y distribuye FISAE. Contactanos al 331-230 y en las redes sociales como FISAE-PY. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario? ¿Saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para el inmueble que estás planificando construir? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Acumulás goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol. Promoción válida para tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. ¿Necesitas dinero rápido y sin complicaciones? Argor Empeños es tu lugar. Tenemos la mejor cotización y más dinero para vos. Envíanos una foto de tu artículo al 0974-530-000 y te decimos cuánto te podemos dar. Buscamos gratis de tu casa lo que quieras empeñar. Visita ya una de nuestras sucursales. Con Argor Empeños podés contar.
¿A qué hora escuchamos los goles? ¿Enseguida? Porque nos queda todavía la conferencia de Arce. Sí. Habíamos cortado justamente en Julio Cáceres. Hablamos recién con Miguel Cardona. Vamos, Ariel, con Francisco Arce, ¿te parece? Adelante. Por muchos momentos no conseguimos llevar a cabo lo que teníamos preparado. Nos conocemos muy bien entre los dos equipos y ellos utilizaron muy bien su mejor arma al inicio, cosa que no queríamos que ocurriera. Y sí, así como decís, cuando fuimos a intentar rápido modificar para a ver si forzábamos más el juego a la mejor versión, ellos convirtieron de vuelta y después se encargaron muy bien de unos 5 o 10 minutos de manejar la pelota. Le quiero consultar sobre los errores no forzados, sobre todo en la primera etapa, y bueno, uno de los goles termina llegando por una pelota de esas características. ¿Le preocupa eso? Porque el equipo, sobre todo en la primera etapa, me ha tocado ver que le costaba bastante a la hora de salir limpio, algo que es una idea que ustedes buscan siempre. ¿Esa parte cómo lo viste? No, hoy optamos de inicio no salir en corto, de sacar largo. Después del gol de ellos creo que estuvimos muy bien y nos faltó rematar, terminar la jugada para no permitir lo que acabo de decir, y después ya fue otro partido realmente. Profe, sí es cierto, se buscó de varias maneras, se intentó con un planteamiento, con otro, pero habitualmente ese tipo de situaciones de cambio funcionaban. Hoy día es como que hay rendimientos individuales, yo sé que usted lo protege mucho a su plantel, pero que no están a la altura en la que en algún momento tuvo Cerro Porteño. Eso es algo que lo hablan, lo revisan en la semana, hay autocrítica también por parte de los futbolistas. Sí, o sea, cuando se prepara, cuando tenemos más tiempo de trabajo, evidentemente que lo hacemos, no dejamos nada librado al azar o que nada pase sin que podamos inmiscuirnos e intentar resolver. Es real que en el partido anterior tuvimos chance, un hombre de más no pudimos convertir, y hoy el rival con su forma de jugar, así como dije, se aprovechó muy bien, después controló el partido. Sí tenemos preocupaciones, claro que sí, porque el equipo casi que siempre o normalmente ha funcionado mejor y hoy por momentos no lo hicimos bien, o no pudimos llevar a cabo, así como dije al principio, todo lo que habíamos planteado, que también va mucho encima del rival, pero hay que corregir, evidentemente, no se puede negar, no se puede tapar, tenemos que crecer para sostener esa primera colocación. Se decidió jugar hoy con la dupla allí de Pachi con Brian Zamudio. En el primer tiempo, más que nada, se lo vio a Zamudio como yendo a los costados, como para que el rival pueda perder referencia, pero rápidamente después metiéndose nuevamente por el medio. ¿Cómo vio esa conexión y si salió satisfecho el cuerpo técnico en esa conexión de Pachi con Brian? Sí, como acabo de decir, en ese momento en donde nos convierten rápido y después nos encargamos del juego, creo que lo que nos faltó es rematar, concluir mejor, elegir mejor, porque llegamos, pisamos el área, llegamos por los costados y como normalmente a veces en partidos así, cuando nos salen las cosas, acabamos sin terminar bien la jugada. Después, así como ya reiteré, ocurrió todo lo que ocurrió en el segundo tiempo y todo lo que intentamos, y evidentemente que ahí la culpa es toda mía, no, porque uno busca las alternativas, ve lo que ocurre en el partido, intenta las variantes, y si no funcionan, claro que es toda del entrenador. Bueno, empieza a preocupar, profe, que en los últimos 3 partidos no pudo convertir goles su equipo. ¿Y cuánto cambió la expulsión del Pachi Carrizo para lo que tenía pensado para el segundo tiempo, profe? Normalmente él estando es más fácil que juguemos manteniendo nuestro estilo, ¿no? Creo que todos al final ahí hubo unas escaramuzas varias ahí por varios minutos, salimos todo del partido, igual estaba terminando el primer tiempo. Imaginamos que lo íbamos a corregir sugiriendo tareas, acciones a tomar o mejoras que teníamos que hacer en el entretiempo, pero no fue así. Por eso perdimos el partido y porque el rival hizo bien su tarea. Profe, hoy probó la dupla de volantes de Robert Pris Mota junto a Rafael Carrascal, obviando el ingreso de Ángel Caruso Lucena y también la inclusión de Enzo Jiménez por derecha en lugar de Ovelar. ¿Qué le aportaron esos cambios? Porque en el segundo tiempo como que cambió bastante el sistema táctico
al ir estando en desventaja. Sí, lo de Robert, Ángel terminó el partido anterior con una sobrecarga, que al final fue algo muy mínimo. Dejó de entrenar creo que el primer y el segundo día, después imaginábamos que no iba a llegar en óptimas condiciones, por eso arrancó Robert. Lo de Enzo, pensando en hacer ese trabajo con Beto de ida y vuelta, que por momentos resultó en el primer tiempo especialmente, y cuando veíamos que el rival estaba mejor en el segundo tiempo, intentamos eso que salió mal. O sea, salió mal porque no producimos acorde a lo que esperábamos con la variante que realizamos. Francisco, buenas tardes. ¿Te vas hoy decepcionado, frustrado de algunos rendimientos individuales, atendiendo que quizás de vuelta no estuvieron a la altura para esta clase de partidos pesados? No, yo los banco a los jugadores a muerte. La gran base de esto nos han dado satisfacciones muy importantes. No estoy decepcionado, sí estoy preocupado con el trabajo, porque son partidos que necesitamos ganar, igualmente jugando en el campo del rival, y nuestra producción no fue acorde al tamaño del partido. Entonces, claro que como cabeza tengo que absorber yo todas esas puteadas, esas críticas, hay algunas que las aceptamos totalmente, pero a mí no me cabe otra que hacer mi tarea, trabajar, buscar mejorar para ganar el siguiente partido, para ver qué pasa con el partido nacional, si seguimos sosteniendo la punta. Hemos perdido esa ventaja que teníamos con los dos que normalmente son los que compiten hasta último momento por el campeonato. Con Libertad y Olimpia se redujo a solo un punto, pero acá lo clave es confiar en lo que hacemos, y evidentemente está a la vista que tenemos que mejorar, cada uno hacer mejor su tarea, a crecer en los rendimientos individuales y después llevar a cabo eso en los partidos, porque lo que buscamos es conseguir el título. Bueno, usted ya estuvo resaltando todos los aspectos que su equipo quizás hoy cometió un error y por eso el resultado se da en contra para su equipo. Ahora, se vienen en los próximos encuentros Guaraní, Libertad, el viaje al este ante General Caballero. ¿En qué tiene que trabajar con su equipo? Usted está diciendo que mucho de lo que usted trabaja no le está saliendo. ¿En qué necesita apretar más quizás para el equipo para que, como dice usted, poder lograr el título al final del semestre? Sí, yo creo que dentro de todo realizar mejor esas tareas. No me acuerdo si cuál de los colegas puntualizó eso, pero realizar mejor las tareas. Y claro que cuando nos sale apechudo yo, porque soy el que estoy en evidencia y soy yo el último que da la palabra en relación a los trabajos, a las funciones, a las tareas, a la estrategia, al equipo y al sistema que vamos a utilizar para cada partido, ¿no? Insisto, el partido anterior discordamos bastante de lo que hace el sector, en el sentido de que podíamos haberlo ganado si estábamos más finos en la definición. Hoy fue un partido igual por momentos, en donde nosotros prevalecemos y nos pudimos convertir, y en varios momentos ellos nos superaron con su mística, con cortar las jugadas, con los balones largos, crearon problemas, y creo que en eso estuvo una de las diferencias, que hubo varios motivos en el partido para no poder salir de acá con un buen resultado. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. Bueno, hasta allí la palabra de los protagonistas. El último era Francisco Arce, 12,52 en todo el país. Comercial y supermercado para todo SRL, el lugar donde encontrás todo lo que buscas al mejor precio del mercado. Ventas al por mayor y menor. Ruta 1, kilómetro 18, Capiata. Teléfono 0982-600-504. Loga Azúcar. Encontrarás en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envasa y distribuye Grupo Loga. Teléfono 0984-512-000. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos. La
mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189, ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL, AR Electricidad, precio y calidad. Gareli Estructuras presenta el sistema Losarrab. Losarrab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema Losarrab. Es un producto de Gareli Estructuras. Más información en www.gareliestructuras.com, teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Gareli Estructuras. Bueno, la gente está enojada con Arce. A uno con nosotros que dice que le protegemos a Arce, que nos decimos que es un fracasado. Ese término, la verdad que no lo solemos utilizar aquí, ¿verdad? Por nadie, y menos por Arce. Pero se marca el error. Yo decía que ayer estuvo mal armado el equipo, o sea, no le dio resultado lo que intentó en cuanto a funcionamiento. Esperó un tiempo, que le había pasado en un clásico anterior. Y después están los rendimientos, ¿verdad? ¿Hasta cuándo seguir confiando en Carrascal, pero también mirando el nivel de Piri Mota, de Pica Lucena, lo de Bobadilla, que había hecho un buen partido, pero después contra Rubio Ñu, cuando él tenía que jugar ese partido con intensidad, con compromiso, para tratar de impresionar de buena forma, estuvo muy por debajo en la eliminación, porque también se dio ese factor que va sumando, que va haciendo como un cuaderno de cargos, como se denomina, el tema de lo que tiene que ver con un mes ya donde Cerro Porteño está en déficit futbolístico. Te pregunto, Ariel, sí, un hombre que apoya mucho el trabajo de Arce, ¿verdad? Excluyo esto de la pregunta, pero ¿a cuándo va a comer banca Pulpito? Pero Pulpito ayer tuvo el único partido, porque siempre suele ser de los mejores, de mayor regularidad. Claro, si le da de comer banca a él ya sería muy injusto, ¿verdad? ¿Le vas a poner a Riveros? Creo, no, por supuesto. ¿A dónde ubicás hoy 15 de agosto, día de la Asunción, entre los tres? Cerro siempre arriba, abajo Libertad Olimpia. Excluyo Nacional porque ayer estaba por ser único puntero, ¿no? Estaba a minutos. Pero está trabajando mal Nacional. Está con el tema de las deudas, jugadores separados. Cierto. ¿Verdad? ¿En dónde pones futbolísticamente hoy al Cerro con respecto a Olimpia y Libertad? Primero Libertad. Segundo Olimpia, tercero Cerro. Sí, porque yo pensé que Libertad se iba a llamar a la resaca después de porque así pintó en los dos primeros partidos. Y ahora reaccionó Federico y tiene un promedio de 3-4 goles, con un poder de fuego impresionante, de un triplete integrado por Roque, Lorenzo Melgarejo y Tacuara Cardoso. Casi todos los partidos están marcando, por lo menos uno de ellos marca 2 goles, ¿verdad? Doblete. Entonces estamos hablando de un equipo que tiene el mejor plantel del fútbol paraguayo, mayor recambio. Mejor plantel, para mí tiene el mejor plantel. De mitad plantel. de cancha hacia adelante. Sí, puede ser por el tema de las dudas defensivas. Claro. Sí, pero tiene una capacidad impresionante de recambios. Apareció Gómez, la verdad que no estaba. Gómez, Caballero, que tampoco estaba en los planes. Sí. A esta altura es un jugador muy importante para Garnero. Y ahora mismo por la situación le pongo a Olimpia, porque Cerro venido a menos, con acciones caídas en los últimos partidos. Y después a Cerro. Pero esto también puede ser cambiante. El Cerro tendrá que recuperar también jugadores que están lejos de y eso después de un poco tiempo, sacando y probando. Yo si fuera Arce, porque ayer vos sabés que a mí lo de Piri Mota ayer me llamó la atención la falta de velocidad que tenía. Él es un jugador veloz, pero es un jugador que tiene corte, que cubre bien la pelota, que transita bien la cancha, pero ayer realmente no hablo de. El tema está Carrascal, por ejemplo, le metes a Cardoso Lucena por Piri Mota. ¿Y Carrascal sigue? Porque Carrascal... Sí, claro, y eso te iba a decir, para mí fue la Piri Mota y Pica. Pero después de ver a Piri Mota ayer, no sé si va a cambiar, porque Arce cambia, no es... Y tendrá que buscar... No el famoso terco que se dice, porque de hecho ayer jugó sin un 9 gran parte del primer tiempo, y le salió mal, y en el segundo tiempo hizo línea 3 por un momento, después salió mal también y fue convirtiendo el equipo. Ahora que ver Federico si ya no toca algunos caciques para el partido contra Guaraní.
Porque a mí me parece cuando le saca rápidamente a Aquino y a Carrascal. Sí, a un Carrascal mensaje claro. Carrascal hace una vez que es el primer cambio. Contra Nacional ya había sido el primer cambio Carrascal. Es un mensaje claro. Pero volviendo a lo que vos marcabas o preguntabas, Libertad. ¿Dónde están parados hoy? Libertad, Olimpia, Cerro. Hoy, estamos hablando de la fotografía del momento, como dicen los famosos encuestadores en la política. En ese orden. ¿Libertad ganó 3 seguidos o no? Sí, ya. Le ganó Claro, Resistencia, ganó... No, porque Cerro tenía 6 y Libertad 0. En las 2 primeras fechas del campeonato, ¿verdad? Sí. Sí, no, por eso, reaccionó con todo Libertad. Reaccionó con todo. Hay un 4-0 a Resistencia en pocos minutos. Sí. El 3-0 el primer tiempo, después otro partido que terminó goleando también Libertad anterior a este. Creo que fue 12, si mal no recuerdo. Claro, anterior. En Itagua. Sí. No, por eso. 4-1. El promedio de 4. Ahora 4, con Olimpia fue 4-2. 4-2. Que era un 5-1 y terminó 4-2. Por el penal. Por el penal. Por el VAR. Bueno, esa es la realidad entonces. Libertad, otra vez con ritmo de campeón. Pero yo soy Federico, yo creo que si hay una idea. Y digo, la vez pasada cuando dame la formación de Olimpia y Libertad. Dame la formación de Cerro para el partido con Guaraní, a ver. Jam. Sí. Espínola, no tengo otro. Patiño. Duarte, no la vas a condenar por un partido. No. Vuelvo a ponerle a Alan Rodríguez. ¿En lugar de Báez? Sí. Sí, no suele haber diferencia ahí. Pica, si está bien. Sí, yo lo pongo a Pica. Después el resto déjame... Y allí está el problema, che, porque yo hace rato, yo te dije luego Carrascal para este partido como que no. Y si decís Piri Mota... No. Bueno, tampoco no es fácil. Pica Bobadilla sería muy liviano. Muy light sería. Muy light. El retorno de Fernando Velar. Otra vez Velar. Sí. Por Jiménez. No tenés otra que apostar en Aquino. En Aquino, por lo menos una chance más. Carrizo y un solo punta más. ¿O lo dejan en el banco a Pachi? Y mira, puedo jugar con 2 puntas. ¿Y quiénes son los 2 puntas? Brian y Oviedo. Mira el silencio que uno hace, porque vos ves también el rendimiento. Entonces lo que dicen todos los genios que dicen, ¿por qué el técnico no hace esto o lo otro? Una cosa va con la otra, pues por los rendimientos, ¿verdad? Por eso yo te decía que Olimpia y Libertad ya están hechos como equipo. Me han preguntado a Olimpia, te digo que te iba a poner el mismo equipo de ayer. Voy a buscar quizá como reemplazante a Ale Silva, a Cardoso que vaya a la derecha y a la izquierda a Hugo Fernández que arranque. Pachi fue expulsado, tiene razón aquí, gracias al oyente, sí. Claro. Bueno, entonces tener la libertad de probar sin Pachi, de no sentirte atado al compromiso de poner a los dos, porque hasta ahora la conjunción Pachi-Aquino, que tendría que ser importante, se neutralizan, se buscan, olvidan a otros jugadores, el pase termina siendo corto, entonces... ¿Y quiénes son tus delanteros? Y Brian Oviedo, no. Yo hace rato te digo que Moreno Martí no, se cae todo ante cualquier acción ya se cae. ¿Qué te acuerdas cuando hicimos gana poco viaje, por arriba? No se olvida la gente el viaje de avión de Moreno Martí, cuando llegó. ¿Vos te metiste en directo serie, no? Yo también, vos te estás secando la transmisión. No, ya sé, acá todo el mundo dijimos clase A, goleador eliminatoria. Vos te metiste en directo, decía, atención, ahora está por Recife, porque bajar Recife así, después iría a San Pablo. Atención, Moreno Martín, y era así, y ahora, y bueno, que se caga pedazo de que te... No. ¿Y qué va a hacer? La realidad es esa, porque venía el goleador de la eliminatoria, 8 goles por arriba de Messi y de Neymar, esa era la presentación. Pues que algo parecido se dio, salvando la diferencia, pero se dice lo que cuando una negociación es muy larga, el jugador que viene es complicado que rinda bien. Pero por algo ya también Federico no, ya te escuché esta mañana que ya decía que los goles, algo que es verdad, pero que decía que los goles lo hacía a la altura y no en el llano. Acá contra Paraguay hizo un excelente partido en el defensor. No, con nosotros cualquiera también. Pero vos ves, pues, pero es cierto, Brasil, verdad que es más competitivo, pero que no haya jugado, ni siquiera no sea convocado en el banco de suplente en la Serie B de Brasil, es como que ya era una señal de que su presente no era tan bueno. Y volviendo al tema de los entrenadores, la pasada cuando acá se planteó el tema Cáceres, yo por no soy Federico, soy de la idea
que si hay un proyecto, en los momentos de tormenta es donde hay que sostener el proyecto si es que uno está convencido. Hablo de la dirigencia, porque el hincha está claro, el hincha solo quiere ganar, y el hincha, a ver, Cáceres también salieron hace un par de partidos y muchos hinchas ya querían que se vaya Cáceres. Ahora, ¿cómo termina Cáceres? Y menos mal que la dirigencia Olimpia no lo echó a su cuerpo técnico, porque mira, hasta un punto ganó el clásico, se pone en zona de lucha, y en estos momentos de tormenta, en la complejidad de los momentos, son los que tienen que aparecer, los que bancan un proyecto. ¿Quién te dice de aquí a 2 fechas no cambie todo vuelta el panorama para Cerro Porteño? De hecho, el año pasado, en el propio campeonato clausura, que se vayan todos, también cantaban los hinchas de Cerro cuando pierde el Cerro 2-0 frente a Luqueño, y después comienza la remontada que llegó finalmente con el segundo campeonato de este cuerpo técnico actual. Insisto, para el hincha es todo fácil. Después están los antecedentes de muchos entrenadores extranjeros que desfilaron, dejando muy poco también en Cerro Porteño, con mucha inestabilidad. Entonces, es decir, Cerro debe pensar, pierde el cuatro partidos y ya otra vez que se vaya. Aparte, un técnico que en el último tiempo se golpeó en todos lados, BKHS. No, basta ya de traer técnicos que porque son buenos técnicos los que trae Cerro, ¿eh? Ojo, después se van y Russo después salió campeón, Subeldía hizo gran campaña, pero no vienen pues con un compromiso, no le importa mucho a ellos, como quizás le importa a otro técnico la movida de Cerro. Ayer uno lo veía darse y estaba muy dolido, y él sabe que no encuentra la respuesta ya hace bastante tiempo, porque en un momento estaba planteando el equipo para enfrentar a Palmeiras de la forma más óptima, no lo encontró y puso eso que sabíamos que puso y le fue muy mal, ¿verdad? Y hace bastante tiempo que no está encontrando un equipo desde el lateral izquierdo, desde el doble 6, desde los delanteros, y debe ser preocupante ya porque los otros se están asentando. Claro, además se van juntando las derrotas, las eliminaciones, porque si bien es cierto, estaba claro que Palmeiras era el favorito, pero con esa gran diferencia que se produjo en el marcador global, fue un golpe muy duro, muy duro. Y después le sumas lo que pasó con Ruido Ñu en la Copa Sudamericana, que va potenciando un poco esa rabia de algunos hinchas de Cerro Porteño, y el mal momento del equipo. Le sumas el empate con Nacional y ahora el clásico. Entonces son partidos y eliminaciones que se mezcla con la diferencia de la presidencia, que dijo que la Copa Paraguay no interesa. Eso se mezcla para el hincha, ¿verdad? Porque el hincha, el hincha quiere ganar. Todo. Aquí me dice la Azulgrana, que es un tipo hincha de Cerro pero pensante: Tiburón Toro, Sarabia del medio local, pero están con trabajo, dice. Hablando un poquito de lo que estábamos mencionando, Ariel, el tema de lo de afuera, ya el Cerro se golpeó demasiadas veces ya. Pero a Arce le firmó un contrato por 4 años. Claro, es un respaldo a su trabajo a largo alcance, ¿verdad? Pero sabemos que si por ahí, sí, esto en un mismo estado de cosas y no camina el equipo, no hay contrato que sostenga a un entrenador en un equipo grande. Por eso. Pero hay momentos, yo creo que seguramente la dirigencia hará todo lo posible para el aguante, hasta donde se pueda. Después, lógicamente, va a ser complicado. Lo que pasa es que en el Cerro había opiniones divididas en la comisión. Y el Cerro es peligroso eso cuando hay opiniones divididas. Aquellos que no están de acuerdo en ese tipo de casos suelen ya codear y decir, viste, te dije, yo tenía razón. Tengo un terco, tal y tal cosa y tal y tal cosa. Y ahora se sabe bien eso. ¿Sí? Ahora se lo trae del grupo de WhatsApp, incluso que le hicieron llegar a él, porque es real. Después de la eliminación con Palmeiras, que había un grupo que dijo que no podía plantear jamás de esa forma, que fue una vergüenza, y otro grupo que estaba contente con lo de Arce, ¿verdad? Pero de acá está, por ejemplo, cuando Alfio venía bien, Chiqui Arce lo sacó, y abajo todo el plantel, y sí, ese tema, y lo sacaron para poner a la figura, y hoy la figura está como segundo suplente. Entonces es complicado el tema de Cerro Porteño. Olimpia deberá mantener la regularidad. Está el tema de un equipo que hasta hace poco también tenía lo mismo que los hinchas de Cerro dijeron ayer por varios jugadores, tenían problemas de indisciplina, sin compromiso. Ayer ganaron muy bien, con un absoluto compromiso, pero eso se debe mantener. Y Libertad, como dice Ariel, te muestra la carta de Roque, que mañana cumple 41, de Tacuara, de Merlini, de Melgarejo, gran goleador también. Está el tema de lo que tiene que ver con el doble 6, donde tomó
Ernesto Caballero, una figuración muy importante, el chileno Díaz, un equipo que si mantiene este hambre, este fuego, si Garnero logra lo que logró en Olimpia, que el equipo mantenga el hambre en el ámbito local, es gran candidato. Y parece que sí. Candidatazo, ¿verdad? Y parece que sí. Sí. Mourinho o Florentín para hacerlo, dice. Hoy debuta Florentín con General Caballero. Está bueno para ver, sí, porque hoy son partidos por el promedio muy complicado. Mourinho fue cesado por el Curitiba, ¿eh? Sí. Y así le fue en Cerro también cuando vino. No, pero él agarró Cerro en un momento muy... Y aparte prometió llegar a la final. Se habrá equivocado después, se habrá dado cuenta Mourinho. Pero entonces llegar a la final, le tocaba un emparejamiento con Boca, hizo un buen partido, 2 buenas series hizo. Toda que perdió acá ya estaba ganando y estuvo a punto de ir a los penales. Pero después el ámbito local y con él pasó lo mismo que pasa muchas veces en todos los clubes grandes. Lo contrata el presidente, palmada, fiesta, pero después la orden del despido le da a un funcionario menor, un secretario, Qué feo. Me acuerdo que a Mourinho nosotros estábamos en Ciudad Este para un partido y le decía un dirigente menor, le decía que ya no estaba más en el cargo. Sí, me acuerdo. Otro equipo que está en las malas de Guaraní, Federico. Estuvimos anoche con Vamos a hablar de Guaraní. Vamos a ir a porque incidente. Yo no me di cuenta, mira que estaba mirando de rato el partido y hubo ingreso de hincha a la cancha. 2 veces. Feo, porque final mal caliente. Guaraní, muy mal Guaraní. Final ¿A dónde caliente. Va a ir Guaraní? ¿A dónde va a ir Guaraní? Porque no hay dinero a pesar de las ventas. El plantel es muy modesto. Ayer estuvo a punto de perder de vuelta, como perdió hace poco con 12 de octubre. Perdió con Sol de América. Ayer estaba perdiendo con el golazo de Arrua. Vamos a estar hablando con Ariel de Guaraní. Los hinchas de Guaraní se pueden opinar también en WhatsApp. Por ahora porque realmente está muy mal. Y mire que vendió jugadores, Edgar. Desde hace 60 años nos mueven tus historias, nos mueve la familia, el trabajo y sobre todo el amor. Gracias por dejarnos formar parte de tu historia. Nuestra Señora de la Asunción, 60 años abriendo caminos. Llega la feria de garaje del Shopping Mariscal, todo un shopping con descuentos. Te esperamos del 17 al 22 de agosto en la planta baja del bloque A. Más de 50 locales adheridos con hasta 70% de descuento y beneficios con bancos. Encontrá más info en www.mariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Vino Santa Elena, el más reconocido y elegido por los paraguayos. Es por 10º año consecutivo Top of Mind 2022. Te acompañamos en tus momentos, en tu mesa y en tu mente. Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942. Adquirí tu moto Taiga en 12 cuotas sin intereses. Ahora podés encontrar todos nuestros modelos de motos en 12 cuotas sin intereses. Taiga, la única moto del mercado que te da 15.000 kilómetros de garantía, súper resistente y con una potencia sin igual. Visita ya mismo una sucursal Inverfin. Estamos en todo el país o escribinos al WhatsApp 0981-288-828. Seguinos en @motostaiga.py. Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Nuevo lanzamiento de IDESA Jardín de Encarnación. Cumplí tus sueños en la Perla del Sur. Invertí en la ciudad más turística de nuestro país, a minutos del centro de Encarnación, 10 kilómetros de la playa San José, con todos los servicios básicos, posesión inmediata, lotes listos para la construcción, fracción Jardín de Encarnación. ¿Qué esperas para invertir en tu futuro? Contactanos al WhatsApp 0972-413-100 o ingresa a www.idesa.com.py. IDESA, máximo respaldo a su inversión. El grupo Luminotecnia ofrece soluciones integrales para todo tipo de industrias, equipos de la mejor calidad internacional que se adaptan a las necesidades de cualquier proyecto industrial, con el respaldo y garantía de uno de los grupos empresariales con mayor trayectoria en el país. Grupo Luminotecnia, industriales como vos. Cada día es un desafío. Clearman te mantiene la cabeza
cerveza fresca con su tecnología anticaspa y mentol para afrontarlos. Clearmen, el shampoo anticaspa más efectivo del mercado. Hace tu inspección técnica vehicular para Asunción en Coarco. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora. Médicos del Chaco, Coarco, cerca y rápido. Vení a Bristol y aprovecha la Semana del Niño. Vas a encontrar la mayor variedad y los mejores precios del país. Escucha esta super oferta: tablet Multilaser Kid Android Frozen, precio normal 18 cuotas de 135.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 64.000. Contáctanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Blas Reguera había sido quien le comunicó, gracias, Surgana, sí me acuerdo, estando en Ciudad Este nosotros hacíamos la nota con Morínigo y no recuerdo quién era el ayudante, que no es ahora. Caniza. Denis Caniza, sí. Está bien. A ver, vamos a ir a Guaraní, después tenemos un final para el hincha de Olimpia con los goles, con algunas declaraciones, momento del partido, lo que ha sido. ¿Qué tal, Fede Ariel? ¿Podrían entrevistarle a...? Mañana seguramente, o esta noche, están diciendo mucho que Bruno diga qué piensa ahora de Julio Cáceres. Y así, acá todos somos... Sí, claro. Lo que decimos queda, un medio se escucha mucho. Por supuesto, quieren que Ariel hable también del tema de Otálvaro. Llegaron varios. No, ya hablé luego. ¿Y qué va a hacer? No, jugó muy bien, espectacular. Acá lo peor sería uno, por no modificar opinión, no reconocer lo que se vio en el campo de juego. O echarle la culpa, por ejemplo, me parece bien a Ariel porque otro diría, no, pero aquí nadie está jugando mal, por eso nomás Otálvaro le marcó bien. No. O que Bruno diga, no, pero ayer planteó mal Arce, por eso acá se... No, acá, cuando hay mérito, hay mérito. Más allá de la opinión que tenga cada uno. Está Pedro Sarabia, nos dice Fabio. ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal, Rico? Muy buenas tardes. Bueno, ayer ese gol era uno decía, gol de triunfo, porque cuando llega faltando 12 minutos, golazo, y después viene el empate. Se quedaron con la gana, Pedro. Y realmente por el desarrollo del partido, y más haber llegado al gol ya faltando de 10 minutos a 12 minutos de finalizar, uno consideraba que terminaría de esa, pero lastimosamente de un tiro libre de una pelota detenida no hicieron el gol, y bueno, de seguro que uno considera que perdimos 2 puntos. La idea era dañarlo a Guaraní, Pedro, por los costados, pusiste gente rápida. Sí, realmente en el primer tiempo nosotros hicimos una 4-4-2. Ellos concentran mucho lo que refiere al medio sector, su volante interno más su externo, es como que tratan siempre de ganar la segunda pelota y nosotros estábamos perdidos. Entonces consideré cambiar el sistema a 4-3-3, tratar de recuperar y los jugadores rápidos, ganar por los espacios y los costados, pero ahí con la entrada de Danilo, lo bien que estaba haciendo Arrua a través de la posesión del balón, creo que mejoramos en el segundo tiempo y bueno, lastimosamente el equipo rival llevó al empate y eso nos hizo, digamos, lamentarnos un poquito al final del partido. Pedro, ¿y cómo les trabajó la chance de poder estar como único puntero en el campeonato? ¿Están apeados de eso o tomaron muy en cuenta? Porque hay equipos, por ejemplo, de los que no son grandes, digo, y que no quieren ese peso, esa responsabilidad de tener la condición de candidato al título, por ejemplo. Sí, nosotros somos conscientes de que teníamos una obligación por ganar. Hay jugadores con capacidad y con experiencia para afrontar ese tipo de situación y bueno, se manifestaron de una manera muy buena. Manejaron la ansiedad, manejamos siempre, no éramos un equipo que tenía que salir a atropellar y generar espacio por la necesidad de ganar y quedarnos punteros, y nos sabíamos que también Guaraní contaba con jugadores bastante rápidos y si nosotros empezamos a ser muy vertical podíamos tener inconvenientes. Por suerte se pudo manejar eso, no hay el resultado que nos lleva
en el global a perder 2 puntos por el desarrollo. Pedro, ¿qué influencia puede tener esto que pasó, que no se concentró y ese tipo de cosas? ¿Cómo administramos eso como cabeza de grupo? Y trato de fortalecer el grupo. Nosotros, o más bien en este caso los entrenadores, los jugadores han decidido no concentrar y bueno, eso como cabeza trato de mediar, pero bueno, enfocamos siempre lo que es lo futbolístico, tratar de que en este momento prioricemos todo lo relacionado a conseguir buenos resultados. Bueno, está Pedro, ¿dónde se ubican? ¿Cómo está la tabla ahora? Porque está 13, 12, 12, 12. Sabemos que tu plantel no es muy largo, los inconvenientes por los que están atravesando, que recién te decía Ariel, el tema concentración, y realmente habla muy bien del plantel, la entrega que tienen, lo que se hizo público con Fretes, después de jugar un muy buen partido contra el conjunto de Cerro Porteño. ¿A dónde se ubican ustedes? Porque Cerro tiene, lo dice siempre Arce, la presión de ganar el campeonato. Dice, tenemos estampado en la frente, dijo más de una vez. Libertad es el campeón vigente, Olimpia debe ir por el campeonato, como dice su presidente. ¿Ustedes cómo están? Realmente, Federico, nosotros somos conscientes, tenemos como objetivo principal entrar en una Copa Libertadores. La sumatoria de puntos de seguro, si son buenas, no da esa posibilidad de seguir soñando, y bueno, después vemos. Somos realistas, tenemos un plantel bueno, un plantel competitivo, pero sabemos que partido tras partido nosotros tenemos una obligación de seguir sumando, y esperemos que al término del torneo nos pueda posicionar en un sitial mejor. ¿Tienen Libertad la próxima fecha? Sí, tenemos Libertad. Partido difícil por el hecho de que Libertad siempre es un equipo respetable por la jerarquía de su plantel, pero estamos con la capacidad de saber que podemos hacer bien las cosas. Están ahí Roque, Cardoso, a full los chicos, Sí. Pero es algo normal. Siempre yo le digo a mis dirigidos que este tipo de partidos son los que motivan desde el momento cuando hace sonar el inicio del partido del árbitro. Está bien, Pedro. Ayer, Ariel, Nacional, bueno, estaba escuchando porque volvíamos de la cancha, estaba escuchando el trabajo de ustedes. Sí. El primer tiempo muy movido, hablaban de mucha acción. Sí. Muy ida y vuelta el tema, ¿no? Pero con pocas posibilidades, Pedro. No se quedaron tanto Guaraní como Nacional, no quedó movida, movimientos, talado de pelota, pero los últimos 25 metros fue el problema. Un estudio de ambos equipos, sabíamos que ellos concentraban mucha gente en el medio, nosotros perdimos la segunda pelota en un porcentaje de igual, y sabíamos que en el segundo tiempo podíamos nivelar por los costados. Dio un partido no tan bueno futbolísticamente, pero yo creo que también fue estudiado por ambos entrenadores, por eso se neutralizaron los falencias, saltaron, y las virtudes por ahí no resaltaron. Ayer jugó Francisco Mereles como... Está bien, ¿verdad? Sub-19. Francisco Morel. Morel, el chico que hizo los 2 primeros goles, ¿verdad? Sí, él arrancó, no lo hizo contra Cerro por el hecho de que consideramos de que podía darnos el lujo de no ponerlo por el hecho que lo incluimos a Rúa por la envergadura del partido mismo. Pero, ¿y lo de Frete no tiene solución? Y siempre uno trata de mediar como entrenador, pero está en manos de ambas partes, que sería la dirigencia con el representante del jugador en este caso. Está Pedro, muchas gracias por el tiempo. Dale, bueno. 13-22 Nacional, 12 puntos. Estaba con 14. Hoy va a ser el puntero del campeonato. Sí. Guaraní, Ariel. Sí. Presidente, por una cuestión totalmente comprensible, una cuestión de salud, que pidió permiso, que dice no va a retornar hasta después del término de la temporada. Un plantel que se desmembró, que contrató poco,
Fariña ayer estaba escuchando que le decía a Néstor Beltrán, creo, que tenía un problema físico. Otra vez sobrecarga, algo que la no rindió siempre. y hasta aquí en los partidos que no rindió y en la dupla central le cuesta y bueno y ayer la gente ya se enojó, ¿verdad? Cuando me imagino el tema cuando vino el gol de Nacional, ¿cómo habrá sido? Estuvo muy caldeado. Primeramente hubo una invasión de un hincha que de forma entró? ¿Cómo? ¿Por gradería entró? El primero, Federico, no sé por dónde entró, pero porque de repente ya le vimos cerca de Ferfer, pero no fue, digamos, un ingreso escandaloso. Vos sabés que se fue pacíficamente a poner las manos en posición de rezo, digamos, y le pidió mayor entrega a Ferfer. Pero después la barra, los integrantes de la barra sí hicieron un agujero hacia esa zona del tejido. Ingresaron por ahí hasta una chica también que después fue retirada por la Policía Nacional y estuvo caliente porque el grueso de la barra ya quería ingresar en su totalidad. Hubo reacción de la policía, primeramente los cascos azules se colocaron hacia esa zona de tribuna y después ingresaron al campo de juego como para tapar esa zona del agujero e impedir algún otro intento de ingreso. Y el famoso acá dice Néstor que entró entre la preferencia lateral y el arco, bueno, ahora es el primero, el primero. El segundo entró por la gradería. Claro, cortaron ahí ¿cómo van a cortar? Y ingresaron hacia un agujero. Después taparon con un cartel publicitario, ¿verdad? ¿Qué hicieron los hinchas de River cuando Alberto Román hizo el gol con la mano, te acuerdas? Ajá. Claro. Entraron al campo de juego y le pidieron para forzar merengue y todo eso. Y el pobre juguero le busca la vuelta, Federico, porque tampoco no tiene mucho. A ver, el año pasado cuando armó un plantel competitivo de la nada, porque hay que decir que fue de la nada, ¿cuántos años están? Le sumás ahora a Choco, hasta Choco. Entonces su dupla central es Marcos Cáceres y Julio González. Fíjate su dupla central, ¿verdad? Una buena dupla. ¿Te suena a Ariel Benítez? Yo primero le he visto ayer jugar. La dinastía Benítez, ¿eh? Es el hermano de Conejo. Hay dos hermanos que hay. Pero o sea que jugó bien. Yo pensé que era chico, pero ya tiene 27 años. Pero 27 años, pregunté. A ver, Néstor lo contó ayer, creo que por General Díaz, pero no. Yo pensé que era originario de Guaraní, pero ya tiene su edad y estuvo en equipos de ascenso. Pero jugó bien del lateral. Vos sabés que tiene una entrega impresionante. Derecho. Yo conozco al de lateral izquierdo. Tuvo una entrega impresionante y también se soltó muchas veces al avance, ¿verdad? Se defendió muy bien. Miguel Benítez recuperó el puesto hacia la izquierda. Los volantes de marca Pirayú, Benítez y Conejo. Marcelo González arrancó. Mendoza, perdón. A la derecha jugó Marcelo González y después a la izquierda Romeo, Benítez. Después salió Marcelo González, ingresó el chico Cebolla y Ferfer, uno de los puntas. Y en medio de todo esto intenta Guaraní, pero no tiene un equipo competitivo. Esa es la realidad. Tiene poco, no tiene poder de juego. Ayer el equipo tuvo por el momento la pelota, hizo circular, buscó. Camacho le acompañó a Ferfer. Camacho que ya está lento también. Y un equipo muy lento, ¿verdad? Es lento. Romeo... Y porque Ferfer es lento también, Ferfer es lento, Segovia es lento. El único rápido Benítez, es Romeo. Romeo es rápido. El único rápido. Es lento. O sea, cada vez se queda. Y además hay que decir que los que vienen no se constituyen, no marcan todavía la diferencia. Fariña, ya dijimos. ¿El Mudo dónde está? El Mudo entró allí en el segundo tiempo. También lento. Lento. Es más rápido mentalmente que físicamente. Sí. Y Guaraní necesita gente rápida. Y ¿Vos le ves posibilidades de brindarle algún problema a Cerro Porteño en cancha de Cerro? Sinceramente, Federico, salvo una transformación muy grande. Bueno, hay que ver también cómo está Cerro, ese es el tema que hay que analizar. Volvió a llegar tarde y se pues no concentró. Pero Ariel Mareco, ¿vos le ves con posibilidades a Guaraní de brindarle problemas a Cerro Porteño el domingo que viene a las 6 de la tarde? Te pregunto porque viste a Guaraní in situ. Otra cosa es ver de la televisión. ¿Está en condiciones o no? El problema es Cerro también, pues. ¿Cómo viene Cerro? Porque Zafate viene ahí. Porque Tacuarí le quedó el problema. 12 de octubre le quedó el problema. Si bien ganó Cerro. Entonces es difícil contestar esa pregunta. Claro, estoy preguntando como si Cerro fuera un equipo con una marcha allí electrizante. Sí. Toma el título, pero vos pensás que le puede traer problemas.
Y así como está Cerro, habrá que ver cuál es su recuperación anímica después del golpe del clásico. Es difícil de anticipar qué puede ocurrir, pero tiene poco Guaraní. Si vamos más allá de la situación de Cerro y de Guaraní, Cerro tiene mucho más. Totalmente. 13 con 28. Los goles se vienen sobre el final. Vamos a cerrar con eso. ¿Cuántos minutos tenemos para el cierre, Ariel? 15 minutos. Y 28. Gerardo dice que no cree. Y 44. Gerardo dice que no cree en Guaraní para el partido contra Cerro. Y Gerardo está en el día a día. Sí. En la cocina de Guaraní. Que podría cambiar. Porque hay que decir que Guaraní, cuando estuvo bien, complicó. Cuando estuvo mal, le fue muy mal en la olla. Yo no recuerdo. ¿Ganó ya Guaraní en la olla o no? La nueva. Yo recuerdo que unos partidos fue goleado, otro que perdió apenas. Era un partido muy cerrado cuando el Guaraní era competitivo. Sí. Pero... Claro, porque el del campeonato fue un 0-0 en la olla. Después hay otro partido con Florentín, alguna línea de 3 goleado. Después uno que perdió por la mínima diferencia. Pero no recuerdo una victoria en la nueva olla de Guaraní frente a Cerro Porteño, Aviar. Vi que activar VPay te da muchos beneficios. Descarga Visión Móvil, adherite y te podés llevar un Bicicooler cargado, smartphones y tablets. VPay y todo solucionado. Entérate más ingresando a www.vipay.com.py. Visión Banco, más digitales, más humanos. Resolve tus problemas de infiltraciones con Revotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Revotec en Mater Distribuidora. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Revotec en Mater Distribuidora. La variedad de sales primicia es todo lo que necesitas para preparar las mejores recetas. Orgullosos de ser la sal más recordada por todos los paraguayos. Sal primicia Top of Mind 2022, presente en tus recetas y en todas las mesas paraguayas. Elegí lo mejor para tu familia. Elegí Primicia, una marca de Intega S.A. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Es así que Lactolanda ha obtenido por 8º año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Cada vez que consumís un producto Lactolanda, sos parte de grandes logros. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. Gracias por preferirnos. Atención, profesionales colocadores de pisos. Llegó la oportunidad para demostrar tu talento y habilidad. Bienvenido al 5º concurso de colocadores Claucol Ruby 2022. En este concurso te vas a capacitar, conocer sobre nuevos productos, técnicas y tips de colocación, herramientas, contactar con una nueva red de colegas y futuros nuevos trabajos. Para tu inscripción, escribir al 0985-622-102 por WhatsApp. Fortin te trae las mejores combinaciones para tus tragos. Llegó Guayacoco, el nuevo pack Fortin, Ron Fortin Coco con néctar de guayaba frutica. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Una fresca combinación del Ron Fortin Coco y la fruta más tropical de nuestro país, la guayaba. Fácil de preparar y un pack de rinde hasta 10 cócteles. Encontrá Guayacoco en tus puntos de venta favoritos. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de ser parte del Censo Agropecuario Nacional. Informate más y postulate en las redes de @dinamos.paraguay o en www.postulatecam.com. Más sostenibles y competitivos, MAG. Los lunes arranca con energía. Activate con Catedral y los descuentos en vitaminas y suplementos que van hasta el 40% para que empieces la semana con todo. En todas las sucursales y con todas las formas de pago. Haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Las cubiertas Exbury son sinónimo de calidad y precios insuperables. Elegí Exbury y llega más lejos. Exbury en las mejores tiendas del Paraguay. Nunca ganó Guaraní en la nueva olla, desde que hay un nuevo estadio. Fíjense cómo es la audiencia, cómo muchas veces entiende y atribuye cosas a diferentes voces aquí en la mesa, y pasa en todos lados, ¿eh? Acá escribe un oyente 13:29, ese minuto nada más, Ariel.
Cerro mucho más que Guaraní. Dejate de decir boludeces, Chan. De esta ceremonia en el día de Corea del Sur está ligado acá a través del WhatsApp. Nada, que nos está diciendo Ariel, y yo decía así que es difícil este Guaraní que luce tan frágil, sí, ¿verdad? Porque de aquel primer tiempo decoroso episodio contra Olimpia ya no queda nada. Perdió como lo que contra 12, por ejemplo, Guaraní. Perdió contra Sol. Los equipos lo que le cuesta mucho ganar, y ayer estaba para perder con Desde Nacional. Los nombres, Federico, lo que dice el oyente no hay ningún tipo de duda. Desde los nombres. El problema es que Cerro tiene que demostrar esa diferencia en la cancha. Y le costó mucho demostrar, le costó sangre sobre lágrimas demostrar esa diferencia con equipos absolutamente inferiores de los nombres. Por eso cité anteriormente, digo, 12 de octubre. Hasta Meliano le costó estando con superioridad numérica. Tacuarí. Este Cerro que viene con algunos problemas y que ahora se le agravó un poco más la situación después de perder el clásico, a pesar de que sigue manteniendo la punta. Vamos en instantes, ya se viene el recuento del clásico de Olimpia de Cerro Porteño y todo el trabajo que tuvimos ayer. Hoy hay 2 partidos, Ariel. Sí. Y también 2 partidos importantes de la intermedia, ¿eh? Sí, hoy se cierra con Ameliano General Caballero de Mallorquín, y un poquito más tarde van a jugar Tacuarí y Resistencia 16 y 18:30 los partidos para cerrar, poner fin a esta sexta fecha del campeonato, y en estos partidos que tienen importancia en cuanto a lo referente a la tabla de los promedios. Sí, no, muy importante. Yo estoy en el segundo partido. ¿Cuál está vos? Tacuarí y Resistencia. Este partido se juega en los Jardines del Guelito, y como... ¿Vos sabés que Tacuarí, si gana, se queda a 1 de Resistencia? En la Digo tabla, que en la tabla. Todos pensábamos que Resistencia, con la campaña del primer campeonato, iba a estar bien. Sí. Pero estamos hablando con Resistencia que perdió los últimos 3 partidos del torneo de apertura, que ahora está perdiendo mucho. Está muy cerca de la zona roja, otra vez de promedio. Ese fue el tema del divisor para los equipos que recién ascienden. Cuando gana, suben estrepitosamente el tema del promedio, pero cuando pierden también ocurre todo lo contrario. Y Resistencia tuvo cambios importantes en su plantel, y a Tiburón le está costando reponer a jugadores que se fueron, efectivamente. Sí. Así de sencillo. Bueno, y a Meliano General Caballero van a jugar en el Martín Torres, cancha de Trinidense. El partido arranca a las 16 y va a arbitrar Alipio Colmán. Y el juego de Tacuarí y Resistencia serán en los Jardines del Guelito, como marcamos, 18:30 horas. Y el árbitro va a ser César Rolón. Este ya dirigió. No, es debut. Es debut. Me decía Mirandiña que había 3 debuts esta semana. Ah, ya. César Rolón. Rolón es uno de ellos. Vamos a estar atentos entonces en cuanto a lo que tiene que ver con la labor arbitral de los nuevos que van apareciendo. Bueno, vamos a ir a estoy leyendo algunos mensajes, ¿sí? Un partido de Copa Paraguay. Puede ser, pero en primera división creo que uno de los grandes, o del partido de Olimpia con Colonial, o el partido Cerro con Rubio Ñu. Creo que era Cerro. En esa fecha, ¿verdad? Rolón, sí. tenés razón. Creo que fue Cerro Rubio Ñu, ¿eh? Me parece. No estuvo mal. 13:36. Fútbol internacional, ¿viste? ¿Algo? Sí, he visto lo de Tuchel, por ejemplo. Empate 2 entre Tottenham y Chelsea. Hubo dedicatoria de Conte a Tuchel, y después se pasan la mano, y Tuchel parece la pasada, no me la quiso pasar la mano. Y le tiró ahí, tenés que mirarme en los ojos, le hizo con los gestos Tuchel. Lo puso, claro, educación, sí. Y después para destacar el gol de Enciso para el Brighton, el sub-21 contra Liverpool, muy linda definición, muchos goles paraguayos a nivel internacional. Hoy escuché que el Cerro Ribeño tuvo Rolón, por eso. Gracias a Arnaldo Benítez, sí, lo que decía Ariel. Sí. Después Ariel, ese paraguayo que hoy yo te pregunté quién es. Y juega en la primera, Audax Italiano, le hizo a Everton el gol en la primera de Chile. No se acuerda cuando estaba en Reguarani una vez, Benicio me dijo, José, me acordé, puede ser la historia. Los goles internacionales, me dijo, y yo no tenía ni un papel, nadie tenía que sí. Un montón de jugadores en Perú había, sí. Sé la historia. Y Robin Ramírez está jugando en Independiente Petrolero de Bolivia. Robin Ramírez, sí. Y marcó un gol contra Guavirá, si mal no recuerdo. Y después se destaca lo de Gabriel Ábalos, los 2 goles frente a Unión, doblete.
para Argentinos Juniors. Sí. Un partido en el que también se viralizó lo de Milito con un hincha. Le hizo caso al hincha, le preguntó por los cambios. Le preguntó, ¿a quién cree que le meta? Le digo, ¿a quién cree que le meta? ¿Quién? Sí. Fulano, y el hincha se hace, yo lo tengo que decir, yo lo tengo que decir. Ah, qué grande. Che. ¿Y no viste lo del peruano Zambrano? No, esa parte no miré, Y él salió con la cara... Ah, sí, he visto, esa foto sí he visto, sí. Le hundió la cara, parece. Benedetto, hubo una pelea en el entretiempo, entró el primer tiempo, entró bien, salió en el segundo tiempo con la parte izquierda de la cara toda roja, una trompada, digo. Y para que vea cómo se blanquea todo, hoy Juan Román Riquelme dijo que era una vergüenza que se dediquen a jugar al fútbol y no al boxeo. Sus propios jugadores. Estamos hablando del secretario general de Boca, blanqueando lo que muchas veces se niega, ¿verdad? Se dice, no pasó nada, ustedes inventan, los periodistas que nos agarramos en el vestuario. Se agarraron. Chismoso. El falla penal es Benedetto con el peruano Zambrano. No hace recordar, Darío Barra, el golazo de Tony Sanabria para Torino contra el Monza. Golazo, Serie A del fútbol de primera Italia. fecha ahora de Italia. Primera fecha. Sí. Hay una diferencia de una fecha con respecto a la Bundesliga y la Premier League. Capé puso la cuenta de Argentino por lo de Gabriel Ábalos, me dice la sobrana. Ah, muy bien. Bien la cuenta de Argentino Junior por Gabriel Ábalos, sí. Saludo para Ángel Rodas, Tony Sanabria ante Monza. El gol entonces importante sobre el segundo palo, una especie de tijera de Tony Sanabria. Y vos sabés, ya representó a Paraguay en la Copa Davis, tiene 18 años y estaba hablando, cruzando información con Darío, que tiene su polideportivo y maneja muy bien también las otras disciplinas. Y me decía Darío que para que juegue Dani Vallejo ya de competición de Grand Slam, tiene que mejorar su ranking. Él está figura entre los mejores tenistas, entre los 1000, pero tiene que mejorar aún más, llegar a 300, para abajo de 300, para ir aspirando a la posibilidad o tentar la posibilidad de jugar ya con los grandes, con los monstruos del tenis. Estar en el circuito. Sí. Bueno, Ferreira sí, golazo hizo también, ¿cierto? En la MLS. Houston. Lindo gol de Seba Ferreira. Montreal, pero perdió 3-1 su equipo. Sí, pero lindo gol. Me estaban diciendo que la selección paraguaya que va a ir contra México tiene muchos suplentes del plano local. ¿Se para el campeonato? Son muchos suplentes del plano local. ¿Separándose? Pero te digo suplentes, te estoy diciendo, ¿no? Ah, no, perdón. ¿Todos suplentes del campeonato local? No sé, ¿verdad? Pero... A ver... ¿Dónde está Ariel Marico? ¿Dónde está? Dice, ayer estuvo Guillermo en cancha Guaraní, estuvo en el Superclásico también. Ah, mira un poco acá, Hugo te envía foto con Otálvaro, ¿no? Con Sergio Otálvaro. ¿Dónde está Ariel Marico? ¿Dónde está? Dice. Alan Benítez metió un gol también, ¿cierto? Creo que mañana pasado vamos a conocer ya la lista de jugadores locales. Yo tenía el mismo... Y... ha de ser para no incidir en el campeonato, ¿verdad? Pero no podés apoyar con suplente, claro. Y si México juega del plano local es un riesgo, hermano. Si México juega con todo su potencial, prepárate para un 4-5-0 como mínimo. Y sí, por eso. Justo estamos viviendo con nuestro potencial luego siempre nos castiga México. Aquí, ¿con qué estamos contentos el último partido? ¿Con Corea? Qué mal perdimos por la para mí que perdimos México. Yo no recuerdo más. Qué mal estamos. Estamos mal de memoria, por favor. Sáquenos, pues ya nos vamos. Ya se vienen los goles de Olimpia. Díganos, por favor, los últimos partidos de la selección. Tenemos la confusión con Ariel. ¿Quién nos goleó y después con quién terminamos? Ganamos 2-0 y terminó 2-2. Ah, del 2-0. Nos goleó Japón. Japón sí. Y después le ganábamos a Corea y nos empató acá hasta Corea 2-2. Muchas gracias, Edgar. Japón 4-1 nos dice Darío. Gracias a Joel Alejandro también, muchas gracias, Joel. Japón 4-0 y Corea 2. Estamos mal. Yo siempre digo que a mí el COVID me hizo perder parte de la memoria. Tengo muy buena memoria todavía, pero para eventos más cercanos me cuesta. Y algunos nombres también. Y acá, ¿cómo nos vamos a ver? Los dos últimos partidos. 2-2, el último contra Corea, que nos dejó el empate sobre la hora de Corea, ¿no? Tenía la posibilidad de ganar Paraguay. Gol de Almirón, me acuerdo que ya ves. Y contra Japón en la derrota 4-0. Nos empata son a los 90. ¿Cierto? Aquí nos pone también, bien. Mateo Ledema. Hoy le pedí a alguien, a Dani, el top 5 de los restaurantes coreanos en Asunción.
muy mercantilista ya, ¿verdad? Pero estamos hablando del menú coreano que mucha gente conoce. Yo esperaba aquí, que Dani nos invite gratuitamente en su evento el almuerzo. Pero más que nunca no ninguno, ¿viste? Le tiramos el... Qué rico, che, sí, mirá, sí, y a qué hora y después, como diciendo, vaya después para allá, pero jamás de ni un centrito, hermano. ¿Qué le hace la embajada Parecía coreana? el circuito Carrizo, Aquino y Brian Zamudio. Acá los tres esperando el pase de Dani, que es una embajada muy fructífera. Sí. No, creo que a la hora de la tarde ya no haya más nada. Bueno, en instantes se periódicamente. Saludo, ahí la Casal está cocinando poroto con tortilla. Ah, qué rico. Pase los goles de Olimpia, Edu de Limpio. A ver si vamos, señores. Esta noche, hoy antes del fútbol. Sí, los dos partidos. Está bien, y esta noche peligro de gol. Cerramos. Contento con lo de ayer, ¿verdad? Como sabemos, era un partido clave, Federico, un partido bisagra. Un partido delicado, ¿verdad? Veníamos, fíjate, 2 fechas atrás, estábamos a 6 puntos del puntero, estábamos en un momento que era un poco delicado, sobre todo al empezar un campeonato, estar a 6 puntos con 4 fechas, y era un momento delicado, teníamos que hacer un cambio de timón, y bueno, se dio una serie de partidos, ¿verdad? Vino lo de Colonial, que nos ayudó anímicamente, después lo de Ameliano y ahora lo de Cerro Porteño, pero igual tomamos esto con mucha moderación, Federico, porque el triunfo no es definitivo y el fracaso tampoco no es fatal. Nosotros no podemos garantizar campeonatos, pero sí tenemos que garantizar una lucha en cada partido y que vamos a salir a defender nuestra historia, y con eso me pone satisfecho, porque para mí la actitud y el esfuerzo es algo innegociable, porque ambos son el resultado de la voluntad, y la voluntad depende de uno mismo, y con el tiempo se convierte en hábito. O sea que hay que ir batalla a batalla. Sin el próximo partido, sin ganar el próximo, pelear el próximo, esto tampoco no tiene mucho sentido. Aquí la clave es el partido que viene. Hemos ganado un partido importante en nuestra casa, en nuestra cancha, como le dije ayer a los cobrantes del partido, nuestro territorio. Tenemos que hacer pesar acá, tenemos que hacer valer lo que es nuestra casa. Nos jugamos a lo deportivo, sacrificamos cerca de 500 millones de guaraníes si nos íbamos al defensor. Entonces nos jugamos a que nuestros socios, que nuestra gente, que nuestra cancha nos juguemos. Que hacer una fiesta para uno como ayer fue una fiesta. Que el olimpista esté contento en su casa. Y hace cuántos partidos venimos ganando para uno, no se ganaba más. Creo que ahora hace 10 fechas que venimos ganando. Eso es porque hacemos pesar, queremos, y ese es el Olimpia que queremos, un Olimpia que haga pesar su localidad, que luche, que demuestre que en su casa es peligroso. Hoy cumplo 10 meses de presidencia. Y digo, ¿dónde está el Olimpia? Mi Olimpia, estoy muy contento. ¿Dónde estamos? ¿Cómo estamos? De aquel club que tomamos 10 meses atrás, que estaba a bancarrota, un desorden, demandas aquí, demandas allá, hoy estamos ordenados, nuestros jugadores están mucho más en paz. Y hoy vemos un club mucho más firme, que sabemos que nos espera un momento muy difícil. Momentos difíciles, pero que estamos en el camino, hemos ordenado ahora lo de Berlis. Fíjate lo que es la para nosotros, tenemos un 60% de nuestra demanda pipa. Cuán importante eso es para nosotros, cuán importante también eso. Todo eso suma de que estamos en el camino correcto y que vamos a seguir por este camino. Pues teniendo un norte claro, no haciendo caso a los ruidos, sino que siguiendo hasta nuestro norte, y vamos a ir ordenando, vamos a dejar el club que queremos, en lo deportivo, en lo financiero y en la infraestructura. ¿Por dónde pasa esta muy buena racha positiva en los clásicos que tiene una connotación diferente, que es el famoso partido aparte? Porque ya marcaba un poco la dificultad que tienen ustedes desde lo que es el fichaje, contrataciones, pero les ha ido muy bien en los duelos contra el tradicional rival. ¿Dónde crees que radica el mérito y la explicación para esto? Yo creo que es una conjunción de todas las cosas, ¿verdad? La verdad que creo que sobre todo nuestros jugadores entienden la importancia de esos partidos claves. Soy un convencido y les dije a ellos que ustedes somos los mejores puesto por puesto, el mejor equipo del Paraguay, puesto por puesto. Si vos ves ayer lo que a mí me pone muy contento, ¿verdad? La Gastón en el arco, un Checho o un Tucu, un Saúl, un Mateo como viene creciendo, Tito, que tanto lo critican, pero el mejor lateral izquierdo del fútbol paraguayo, Richard, el mejor mediocampista, Marco Gómez, a pesar de que está Huguito Fernández lastimado, Marco viene y suple tranquilamente, Fer Cardoso, Ale Silva, Brian, que viene y que te desgasta y te destruye físicamente, ahora Berlis, que es superlativo, ¿verdad? Y después los cambios, o sea, nosotros
dije que tenemos un plantel excepcional en el fútbol, es cuestión de que uno vaya creyendo y confiando y ir trabajando, ¿verdad? Yo estoy convencido de que eso, ¿verdad? De hablar mucho con ellos y que ellos son los mejores y que tienen que eso plasmar y que bueno, el fútbol viene altibajos, tenemos que ir disminuyendo ese altibajo. Olimpia cada vez tiene que ser más competitivo y más sólido. Y la verdad que hablamos mucho, ¿qué te puedo decir, Dani? Mucho hablamos con el plantel, hemos hablado esta semana ante el partido, hemos hablado otra vez ayer en el vestuario, y estamos con eso, luchando contra las adversidades. ¿Cómo analiza lo que ocurrió en cuanto a lo que tiene que ver con las expulsiones en el Clásico? Y yo ya dije, voy a presentar una nota mañana, hoy porque ese día no presentamos, sobre el tema de Silva, que nosotros consideramos que no es justo que se le haya expulsado, y vamos a pedir una revisión de eso. Ya, van a intentar hacer que se deje sin efecto la expulsión, la suspensión. Y vamos a plantear nosotros con los videos y con nuestras imágenes, con todo eso, ¿no? Vamos a cuidar los derechos, porque consideramos que no es justo lo que le pasó a Ale. Él se defiende, él no ataca nada, él trata de defenderse, lo viene a la cara, o sea, no. Y hay varios en esa misma situación, en un trajín, en un momento donde todos se están tomando el cuello y la remera. No sé por qué le echan a Ale. Presidente, hace un par de fechas como que había mucho cuestionamiento, por lo menos desde un sector a Cáceres. Siempre hubo una convicción en cuanto a su trabajo, y preguntarte si Julio en un momento dado puso su cargo a disposición contigo. No, nunca puso su cargo a disposición conmigo. Yo soy una persona, me gusta mucho la estabilidad. Fíjate, en lo último, el año anterior, si vos revisás, creo que Olimpia cambió 6 veces de técnico. Sí. Yo el mismo técnico que tomé lo sostuve hasta hoy. Y lo sigo sosteniendo porque es el proceso. A mí me gusta el proceso, el trabajo permanente, porque nunca... Y tenemos que llevar de esa manera. No dejarse llevar muchas veces por las pasiones, por el existencialismo, si sale algo, o sea, hay que sostener. Y bueno, pero sabiendo también que esto es fútbol y que el fútbol uno rinde examen final de forma permanente y que tenemos que ir apretando partido a partido, y que Olimpia es un equipo muy exigente. Las exigencias son muy grandes. Don Miguel, nos pasaban hoy al mediodía 327.980.000 guaraníes la recaudación ayer. Qué contento me pone. La verdad. Supera lo esperado, ¿verdad? Supera lo esperado. Yo esperaba que me diera 150 millones más o menos, porque casi todo era canje. Claro. Pero yo sabía que si me iba al defensor iba a estar cerca de 800 millones. Dejamos de ganar 500 millones, pero nos jugamos a esto, a lo deportivo, a jugar en nuestra cancha, en nuestra casa, y que sepa el socio que cada vez vamos a priorizar más nuestra cancha, para que quieran comprar los palcos, para que se sientan partícipes, que el socio va a ser cuidado. Estamos cerca de 15.000 socios, vamos a llegar a 30.000. Pirida Mota lucha, le roba bien Fernando Cardoso y va a la contra. Con Montenegro, enciende el turbo. A ver, se viene para Olimpia. Pelota que va para Derly González, aguanta Derly, otra vez con Montenegro. Pulpito, no llega Alejandro Silva ahora sí. Se conecta, corre Derly. Atención, gana la posición, está primero, tiró. Y rememora aquellas grandes jornadas y goleada incluida en el Olimpia de Cerro, aquí en el Bosque de Paraguno, en la cuna de glorias. Montenegro, Olimpia, se echa Olimpia, se acerca Cerro, gana en el Superclásico. Montenegro lo hizo, Olimpia 1, Cerro Porteño 0. Arias. Primera apuesta que le sale bien, hay que decirlo, a Julio César Cáceres. Lo de Brian Montenegro.
Una jugada que parecía se iba a ensuciar, pero que arranca muy bien con Fernando Cardoso por la izquierda, Derlis González, Montenegro, después sale Silva para el toque final para que vaya Derlis González ante el estatismo increíble de varios hombres de Cerro que retrocedieron en forma de cámara lenta. Carrascal entre ellos, que mira cómo Derlis recibe el pase a la izquierda, cuando va a apretarlo, ya muy tarde para el colombiano, porque Derlis devuelve la gentileza de Brian del partido anterior. Le da el pase al número 24, al Killer, que resuelve con suficiencia. Empalma la pelota de zurda, pone el balón al segundo palo de Llana. 5 o 6 toques de Olimpia para coronar un gol que se aprovechó de regreso tardío de la defensa de Cerro para que la mayor parte de para uno estalle con el grito sagrado que tiene el fútbol, el superclásico. Daniel Chul. Y no hay forma de encontrarle la vuelta a las transiciones agresivas, bruscas y muy efectivas del equipo de Cáceres para el elenco de Chiquiarse. Por eso marcábamos que hoy era saque de meta, ninguna salida con toques, era un córner de Cerro, que después hay una cierta demora de parte del Beto en querer jugar con Aquino. Allí se produce una gran jugada, una muy buena intervención de Fernando Cardoso, hombre de clásicos, y después cuando habilitan a Silva, hay un pequeño resbalón del Pulpito, que después en su desesperación quiere pedir una mano que no existió, y luego ya lo que se sabe de este Olimpia, que con espacios te liquida. Por eso Derlis esperó pacientemente a que llegara Brian, la definición de Montenegro, insuficiente para Jan, para que el primer grito aquí en el Bosque sea de local que se aproxima a la cima. Corner para Olimpia, Alejandro Silva levanta de derecha, marca sacando Brian Zamudio, el primero de Olimpia. A los 8 minutos, primera etapa Bruno, que es un golazo electoral, van mejorando tus calitas de vida. 84 del clausura, segundo que marca Brian Montenegro, décimo de Olimpia, segundo que le convierte a Cerro Porteño, es el segundo de Montenegro en la temporada 2022. Cuidado. Derlis roba, se queda Piri, Mota, Derlis, segundo, lo liquida, Llana, lo liquida por el camino, va a ser un golazo. De Cerro, Derlis lo aprovecha, Olimpia 2, Cerro 0, qué grande que sos Olimpia. Daniel Junior. Tal vez la forma es inesperada, porque el que propició el tremendo error fue Pulpito Duarte, que forzó a Piri Damota. Pero si hablamos de momento, llega tarde el gol del Olimpia, porque ya en los primeros 10 minutos había sido muy superior, a tal punto que precipitó los cambios Chiquiarse, y qué imagen que es un déjà vu. Aquella vez ya en la recta final, y con un puñado que estaba muy lejos de la zona de festejo. Hablo del gol de Derlis con ese festejo, mirando y desafiando a todo un estadio de visitante. Hoy de local, lo que no estaba en duda era que era gol del Olimpia, porque Derlis está en un modo superlativo,
Jan que termina gateando para que Olimpia no solamente justifique el marcador con una ventaja que hace rato debió ser más que la mínima, sino que coquetea inclusive con una goleada, porque sigue siendo muy superior el equipo de Julio César Cáceres. Federico Arias. Y Cerro está mal parado en todos lados. Estuvo mal parado en la ofensiva en el primer tiempo, mal parado ahora con la configuración en el segundo tiempo, en la defensa, y encima lo tiene a Derlis González enfrente. Eso ya es mucho, demasiado para tanta desorientación azulgrana. Pulpito haciendo su peor partido que yo le recuerdo en mucho tiempo. Le dio un pase a Piri Damota que estaba mirando para otro lado. Cuando vio la pelota se rebaló. Apareció Derlis, que pasó como el correcamino. Allí pelota en movimiento. Y cómo definen de Jan, Jan, que lo espera hasta el último momento. Le tira larga la pelota hacia afuera. Se acomoda, define. 2-0. Golazo para la figura del partido. Olimpia cada vez más seguro, porque sí, ya merecía el segundo hace minutos. Y Cerro Porteño mal parado, va por la pateada de lo anímico, porque futbolísticamente hoy nada. El segundo de Olimpia. A los 11 minutos, segunda etapa Bruno, y es un golazo del que van mejorando toda mitad de vida. Es el gol 85 del torneo clausura, el tercero que marca Derlis González, 11 de Olimpia, 3 que le convierte a Cerro Porteño, es el noveno de González en la temporada 2022. Noticia Deportiva Motor es presentada por el Puma Energy. Cargas kilómetros de ventaja. Las etapas de superficie sellada están de vuelta en el Campeonato del Mundo de Rallys de la FIA del 18 al 21 de agosto con la segunda